Muchas gracias por venir, a pesar de todo. Aquí, gracias a los temas aquí de Rodolfo Salaza, Andrea Lucas, que ustedes están acá, porque por los temas que yo hago en realidad no soy capaz de convocar ni una hormiga, así que muchas gracias por venir. Tenemos aquí, en primer lugar, para exponer Rodolfo Salaza, de la Universidad Nacional de Córdoba, y va a hablarnos sobre Messi y los paraísos fiscales. Así que eso va a estar interesante. Y luego Andrea Lucas, de la Universidad Finisterre, va a hablar sobre el cambio climático. La pregunta es cómo se relaciona todo eso, y eso voy a tratar de dar unas palabras sobre eso al final, a ver si me resulta. Así que muchas gracias por venir. Los dejo entonces empezamos con Rodolfo. Bueno, buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer al profesor Jaime Tigme por haberme invitado, bueno, a la facultad por la acogida que me está preparando y cómo me estoy sintiendo aquí, y también, bueno, a la decana que el otro día tuve el placer de conocer. La verdad que es un placer estar acá. Llevo casi 3 semanas. Prácticamente yo no conocía Chile, salgo algunos días en Santiago de Chile, pero realmente estas 3 semanas me bastaron para empezar a enamorarme de este país. Me estarán escuchando, soy un argentino, y sí, un argentino enamorado de Chile. Así que un placer estar acá y poder hablarles de este tema. No sé si ustedes vieron en lo que era el flyer y la publicidad que se decía Messi, cambio climático y derecho internacional público. Entonces un poco la idea es hablar de todos estos temas que parecen muy diferentes, pero con un mismo hilo conductor y eje común que luego va a explicar el profesor al final. El tema que voy a hablar yo concretamente, yo le titulo ¿Paraíso o infierno fiscal? Preguntémosle a Messi. Yo quiero tratar de despertarles un poco el interés por esta relación entre el derecho internacional público, convenios de doble imposición, tratados, países, y el derecho tributario. Y qué mejor que hablar del derecho tributario y el derecho internacional público que hablar de los paraísos fiscales, y para ello explicarles un poco el caso Messi. La foto es un poco extraña, es verdad. Además yo les aclaro que yo soy el primer fanático de Messi. No parece por esta foto, pero yo se los aseguro. ¿Y por qué elegí esta foto? Bueno, en primer lugar porque realmente está viviendo un infierno Messi, tratando de ponerse la pechera de entrenamiento. Pero eso no es lo que más me importa, aunque bastante mala leche el fotógrafo. La verdad que está esperando a que el tipo se esté poniendo la camiseta, aunque en la primera no hay ninguna excusa, en la de arriba de todo. Pero bueno, ¿por qué también esta foto? Porque esta foto, aunque no lo crea, resume parte de los argumentos centrales de la defensa de los abogados de Messi a la hora de tratar de evitar de que sea condenado. Ya vamos a ver por qué, vamos a dejar esta intriga al final. Pero bueno, entonces vamos a hablar de paraísos fiscales y vamos a primero hacer una breve introducción de qué es esto de los paraísos fiscales, cuál es su relación con los estados, cuál es su relación con el derecho internacional público, para luego ver cuál es su relación con Messi. Los paraísos fiscales son territorios, no siempre son países, son territorios que comienzan a surgir a partir de mediados del siglo pasado. ¿Y cómo comienzan a surgir? Bueno, hace 100 años, bueno, un poquito menos, después de las 2 guerras mundiales, comienza a desarrollarse y a tener auge el comercio internacional. Bueno, el comercio internacional también tuvo auge lo que es la tributación internacional, el impuesto sobre la renta, sobre el patrimonio, aunque ustedes no lo crean, no existían hace más de 100 años. Comenzaron a regularse en la década del 20, del 30 en la gran mayoría de países. Todo este auge del comercio internacional, de que las inversiones empezaban a recorrer el mundo y no solamente los países, también empezaron a despertar una necesidad en los países, esa necesidad de atraer capitales. Entonces los países, para atraer capitales, empezaron a hacer un poco de marketing y publicidad y lobby, empezaron a conceder beneficios jurídicos para aquellas personas que se establezcan en su territorio y traigan dinero y capital a su territorio, inversiones. Un tema que todavía hoy preocupa a los países. De hecho, en la reunión del G20 hace 2 o 3 semanas en Argentina, que se hizo este año en Argentina, la gran preocupación, entre otras y toda la novela que hay entre los distintos presidentes, era cómo atraer inversiones y capital a los distintos países. Por lo menos con el nuevo gobierno argentino es un tema que está desvelando al gobierno argentino actual y al chileno también. Para atraer inversiones entonces concedemos beneficios jurídicos de distinto tipo, comerciales, financieros, bancarios y tributarios.
Los tributos son gastos. ¿Y las empresas qué quieren? Maximizar sus beneficios, parece una de las claves, reducir sus gastos, entonces van a aquellos países donde menos tributos exigen, donde la presión fiscal sea más baja. Entonces así está planteado el escenario. ¿Y qué consecuencias trae esto? Bueno, que los países empiecen a competir fiscalmente. Hay una competencia, como los comerciantes por ver quién trae más clientes. Bueno, acá los países compiten por ver quiénes traen más inversores y quiénes traen más dinero. Y esa competencia, como pasa entre los comerciantes, a veces es leal y a veces es desleal. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Vamos a ver un poco qué significa esta competencia leal y desleal. Competencia leal, vamos a poner un ejemplo muy simple. Un país resigna todo o parte de la presión fiscal sobre un determinado impuesto porque quiere desarrollar o promover una actividad en su territorio. Entonces imaginemos, bueno, de hecho Chile lo ha hecho por unos años, reducir el impuesto sobre la renta, regulado en la ley de impuestos sobre la renta, creo que es el decreto ley 840, reducir la carga fiscal a aquellas empresas que inviertan en energías renovables, por ejemplo, que sería una buena alternativa a la contaminación en Temuco que me estaban comentando, por ejemplo, con el CO2 y la leña y todo eso. Entonces, invertir en energías renovables. Entonces, nada impide que un país diga, bueno, yo para atraer a estas inversiones voy a bajar la presión fiscal. No tiene nada de malo. Es una competencia leal porque esa actividad se va a desarrollar dentro del territorio chileno en este caso. Entonces, ¿qué sería una competencia más bien desleal? Y ahí pongo el ejemplo de Panamá para entrar un poco en ambiente. ¿Qué sería, por ejemplo, resignar otra vez el impuesto sobre la renta para atraer capitales, pero cuando esa renta, ese capital no tiene ninguna relación con el territorio panameño? O sea, no se va a realizar ninguna actividad en Panamá. Por ejemplo, los accionistas de la sociedad no residen en Panamá, no tienen la nacionalidad panameña. O sea, no hay ninguna relación y no hay ningún motivo para llevar ese dinero a Panamá, salvo uno: pagar menos impuestos o no pagar impuestos, o esconder la información, constituir sociedades ahí que no se sepa quiénes son los accionistas. Entonces hay distintos factores, pero ninguno de ellos roza la legalidad. Entonces empezamos a ver que hay algo raro y por eso se llama competencia fiscal desleal. Porque un Estado vacía la recaudación de otro Estado porque la renta que llega a Panamá en algún lado se generó. Imagínense que sea renta que se genera en Chile por actividades comerciales, entonces Chile es el país que da la seguridad jurídica, establece los tribunales para que si hay algún problema se resuelva. Entonces nosotros como empresa decimos, bueno, vamos a Chile porque hay seguridad. Esa seguridad se paga con tributos. Pero si yo me llevo el dinero que yo recojo para que no pagarla en Chile, que me la quiere cobrar justamente, y la llevo a Panamá, que no me la quiere cobrar, entonces ahí hay una competencia desleal entre países. Y que también repercute en la competencia entre los comerciantes, porque un comerciante que tiene proyección internacional tiene ventajas sobre aquellos que no lo tienen. El líder tiene muchas más ventajas para llevar sus capitales a otro país que tal vez un almacén de barrio. Entonces genera también distorsiones entre los particulares. Acá tenemos una definición, hay muchas de lo que son estos territorios, entonces conocidos como paraísos fiscales, que compiten deslealmente. Territorios que se ofrecen por su nula o inexistente exigencia tributaria, permitiendo escapar del impuesto que es debido en los países de fiscalidad más elevada. Y además, falta transparencia fiscal e intercambio de información tributaria. Los países intercambian información para conocer justamente si tal vez hay un residente de mi país que llevó dinero al otro país, cuentas bancarias en otros países para saber si la voy a alcanzar o no desde mi país, y todo eso se resuelve con información transparente. Entonces, cuando falta esa información, falta un punto clave, porque los fiscos no se enteran a dónde se fue ese capital, como vamos a ver con España y Messi más adelante. No sé si les sonará esto, de Panama Papers, de Paradise Papers, justamente para que vean que este es un tema de moda últimamente, pero de moda, no solamente de moda como si fuera una prenda de vestir, sino que realmente preocupa. Preocupa porque en estos casos se descubrió muchas celebridades, muchos políticos, muchos empresarios con miles de millones de dólares escondidos en Panamá, en el caso de arriba, y en Bahamas, en el segundo caso. Y al final se termina descubriendo en el año 2015, 2016, todavía siguen las repercusiones de decir, ¿cómo llega este dinero acá? ¿A dónde debería haber tributado este dinero? ¿Se está lavando dinero? Hay tráfico internacional de mercancía, dinero. Entonces, es un tema que preocupa. Y esto se destapó con estas dos grandes investigaciones que provinieron de la prensa. Porque como vamos a ver más adelante, a muchos países, aunque sean desarrollados, no les interesa
eliminar por completo los paraísos fiscales. Entonces, la competencia fiscal desleal genera dos grandes consecuencias: que los contribuyentes empiecen a planificar de manera más sofisticada cómo evitar pagar tributos. Y por otro lado, la reacción de los estados que compiten lealmente, que tratan de brindar una seguridad jurídica, que cobran tributos por esa seguridad jurídica que brindan. Y estos estados reaccionan a veces con su normativa interna, poniendo distintas normas en la ley de impuestos sobre la renta, sobre el patrimonio, pero también hay convenciones internacionales, organizaciones internacionales que procuran dar un marco general común con parámetros internacionales armonizados entre todos los países. Y en ese aspecto cumple un rol fundamental la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización que surge en el año 1961, cuando se incorpora Estados Unidos y Canadá a lo que era la Organización Europea para el Comercio, para el Desarrollo del Comercio. Esta organización europea surge después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, se suman los países anglosajones y después se fueron sumando cada vez más miembros. Hoy creo que tienen alrededor de 70 miembros. 3 miembros son latinoamericanos, solo 3. México 96, Chile 2010 y recientemente Colombia este año. Argentina y Brasil desde hace 2 años están haciendo fuerza por entrar a este organismo. Siempre se dice que está cerca, pero todavía no son parte. Costa Rica está más cerca entonces que las dos economías del Mercosur. Entonces, la OCDE cumplió un papel fundamental y fundamentalmente, valga la redundancia, en la década de los 90, que es cuando se decide tomar cartas en el asunto para empezar a eliminar esto de los paraísos fiscales que se había empezado a poner de moda entre los empresarios. Así se crea el Foro de Transparencia Fiscal a fines de esa década, en el año 98, que comienza a establecer ciertas pautas para combatir entonces la competencia fiscal desleal. Entonces, ahora para comentarles un poco lo que es esta planificación fiscal de los contribuyentes por un lado y la reacción de los países por el otro, vamos a traer a colación el caso de Messi para tratar de despertarles un poco de interés y para que tal vez lleven más a la práctica noticias que todos hemos escuchado hace unos años y decir, miren, esto se relaciona con el derecho internacional público. Ya no es tan aburrido la materia que da el profesor Tigmes aquí en la facultad. Así que a partir de ahora se tienen que llenar las aulas para escuchar esta materia. Entonces, vamos a ver cómo es el caso. La imputación primero, una imputación del año 2013, ya llevamos varios años de que fue imputado por el fisco español. Él y su padre fueron imputados por evadir más de 4 millones de euros, unos 4,5 millones de dólares, en el impuesto a la renta de las personas físicas. Allá tenemos impuesto a la renta de personas físicas, jurídicas y no residentes. Acá, si no me equivoco, está todo junto en el impuesto sobre la renta. ¿Y cuáles eran los derechos que no pagaba? O sea, los tributos que no pagaba, ¿los relacionados con el sueldo que paga el Barcelona? No. Con el sueldo estaba todo claro. Es muy fácil controlar al Barcelona por parte del Estado español. Y acá lo que suelen hacer la mayoría de deportistas y celebridades es evadir el pago de impuestos por los derechos de imagen. La imagen. Tal vez la mía vale muy poco, pero la imagen de Messi va a traer muchos clientes. Entonces, la imagen de Messi se paga y cada vez se paga más. Y la de muchas celebridades y futbolistas. Entonces, supuestamente fue acusado por evadir durante 3 ejercicios fiscales, 2007, 2008 y 2009, el impuesto a la renta relacionado con sus derechos de imagen. Entonces, en el año 2016, tanto él como el padre fueron condenados por esa acusación. Y Leonel, el hijo, fue condenado a 21 meses de prisión y a una multa, además del impuesto y los accesorios, una multa de 2 millones de euros. Y sus abogados, lógicamente, apelaron a la decisión. Messi intentó arreglar con el fisco, de hecho, llegaron a un pacto con el fisco, resolvieron de un modo alternativo el conflicto, y el fisco incluso desistió y dijo, bueno, con los 11 millones de euros que me pagó, yo ya me quedo conforme. Pero la fiscalía siguió adelante y no quiso saber nada. Que por un lado, si realmente hubo un delito, me parece bien, si hubo un delito. El año 2017, Messi está preocupado porque, esto fue el año pasado, el Tribunal Supremo, ya la máxima autoridad, confirmó la sentencia en la instancia inferior, pero no fue a prisión porque fue una pena de menos de 24 meses, que en España, al no tener antecedentes, permite no ir a prisión. Y esto no fue casualidad, imagínense el caos que hubiera generado ponerle 24 meses, ponerle 2 años de prisión, cuando él lo que necesita en este momento es estar pateando una pelota. Incluso los abogados llegaron a inmolar al padre, diciendo bueno que el padre vaya a prisión, ya no importa nada,
que el padre vaya a prisión, pero que Messi siga jugando. Por lo menos 5 años más, después que hagan lo que quieran, pero que juegue mientras le dé el cuerpo. Entonces fue condenado a esto. Entonces para Messi fue un palo bastante duro, porque Messi llega a tener otra acusación similar. Al ser este un antecedente, ya ni siquiera, aunque sean menos de 24 meses, podría estar en libertad. Entonces para él también es una jugada fuerte que seguir quedándose en España, por eso lo tentaban de otros países a irse, para ya salir de este círculo, y argumentando que no lo había protegido el Barcelona, porque ahora no me da el tiempo, pero les aseguro que hay un tema político detrás impresionante del tema del caso Messi y la persecución de futbolistas, especialmente del Barcelona. Después vino Cristiano Ronaldo justo cuando se quería ir, y ahora no tiene tanta trascendencia el caso Cristiano Ronaldo, que es 4 veces más la evasión en dinero que la de Messi. Pero bueno, acá me salió un poco el fanatismo, así que pido disculpas. Sigo adelante. Entonces, cuando hablamos de estos temas de rentas que son internacionales, porque estas publicidades por los cuales Messi cobraba derechos de imagen se filmaron alrededor del mundo. Entonces entramos a cuestiones internacionales, cuestiones de derecho internacional tributario. Y acá hay muchas preguntas que podemos hacernos. ¿Dónde reside el contribuyente? ¿Cuál es su nacionalidad? Que no es lo mismo. No sé, por ejemplo, acá tenemos a la profesora Zulán, que no es nacional chilena, pero reside en Chile. Entonces son dos cosas diferentes. ¿De dónde se obtiene la renta? ¿Dónde está constituido o radicado el pagador? Entonces hay muchas cuestiones que hay que ver para decir, bueno, ¿a qué país le corresponde gravar esa renta? La regla general es que las rentas son alcanzadas por el lugar de residencia del contribuyente o el lugar donde se obtiene la renta. Y muchas veces ambos países quieren grabarla a la misma vez. Entonces, Messi que reside en España, tributar en España, y tal vez si la publicidad fue en Francia, también Francia quiere grabar. Entonces España y Francia quieren grabar la misma renta. Entonces ahí vienen los convenios de doble imposición, en donde los países se ponen de acuerdo en cómo van a grabar esa misma renta para no destrozar la capacidad económica del contribuyente que sea y no generar tal vez la confiscación, que es lo que se quiere evitar con los tributos. Entonces, en base a esos dos puntos, residencia y lugar de obtención de la renta, veamos qué pasa con Messi. Messi todos saben que vive en España. Si me escucha un catalán me mata, porque en realidad viven en Cataluña. Entonces alguno diría que no vive en España. Pero creo que no hay ningún catalán. De hecho, mi bisabuelo era catalán, así que eso me escudo cuando digo barbaridades ante catalanes. Entonces digo, pero mi bisabuelo era catalán. Y él vive en Castelldefels, que es un pueblito muy cerquita de Barcelona. Está muy cerquita del aeropuerto, como ven ahí el avioncito, si alguno conoce el Prat. Bueno, entonces este es el lugar de residencia de Messi. ¿Lugar donde se obtiene la renta? Bueno, es tan difícil como seguir ese dinero ahí, porque va a depender del lugar de filmación, el lugar de pago, y esto puede ser cualquier lugar. Se trata de tomar un avión y plantarse en una isla, en una ciudad, lo que sea, y hacer el comercial, la publicidad. Entonces es muy difícil decir de movida dónde se filmó. Se puede filmar incluso arriba de un avión, en el aire. Entonces, y ahí es donde se filmó. Bueno, ahí entramos en problemas más graves de derecho internacional público. Bueno, el caso cómo fue, lo hago muy resumido porque participan como 30 países y más de 100 empresas en este caso. Yo lo voy a hacer resumido con 3 empresas y 3 países. A la izquierda Belice, a la derecha Uruguay y al medio Reino Unido. En el año 2004, el padre de Messi empieza a ver que su hijo puede generar mucha renta y va al estudio jurídico deportivo más importante del Reino Unido. Y le dice, ¿qué hacemos con mi hijo? Bueno, empecemos a constituir estas 3 empresas a la vez. Sport Consultant en Belice. Única accionista, la madre de Messi. Sport Enterprises en Reino Unido. Únicos accionistas, un amigo de la familia de Messi y Goodshire, otra empresa. Goodshire estaba constituida en Uruguay. Accionistas, el padre de Messi y luego el mismo amigo, ni siquiera eran 2 amigos, era el mismo amigo, Skinoka es el apellido. No lo pongo acá por cuestiones de demanda y espero que no me demanden con esta grabación. Entonces esos son los 3 participantes. Skinoka, Messi padre, Messi madre y Messi. Entonces estas 3 se constituyen a la vez en el año 2014. Primer paso siguiente, ese mismo año, el padre de Messi representando a su hijo, que en ese momento tenía 16 años, menor de edad para España, entonces cede a la sociedad en Belice todos los derechos de imagen de su hijo, a cambio de un único pago de $50.000 por un plazo de 10 años. Y a su vez la sociedad tenía permitido ceder a terceros la explotación de los derechos de imagen.
Entonces esto lo firma el padre de Messi en su representación y estas son las dos principales cláusulas de las varias que tenía ese contrato. ¿Qué es lo que pasa? 2 años después, Messi ratifica todos los contratos y las transacciones con su propia firma porque ya tiene la mayoría de edad para la legislación española. Otra vez, derecho internacional. Ver dónde es mayor de edad una persona. Acto seguido, todo eso es prácticamente la misma tarde, todo lo que estoy contando, menos el cumpleaños de Messi, al cual no pude asistir. En 2004, ¿qué pasó? A través de un contrato de agencia, la sociedad en Belice, cuya única accionista es la madre, transfiere a la sociedad en Reino Unido la explotación de los derechos de imagen de Messi a cambio de un 10% de cada transacción. Entonces, cualquiera empresa que contrataba para los derechos de imagen de Messi iba a esta sociedad en Reino Unido. Esta sociedad en Reino Unido le daba el 90% de la ganancia a la sociedad de Belice y se quedaba con el 10% como comisión. Entonces esta empresa tributaba en Reino Unido por las comisiones que se quedaba. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Bueno, primero, ¿por qué la elección de estos países? Bueno, Belice y Uruguay, en aquel momento ya Uruguay no, Belice sí, eran considerados por la gran mayoría de países como paraísos fiscales. Sí, Uruguay también. Muchos argentinos, especialmente porteños, utilizaban Uruguay para llevar dinero a las cuentas bancarias. Total, había que cruzar el Río de la Plata en muy poquito tiempo. Entonces, Uruguay y Belice. Entonces, eran considerados países con mínima carga tributaria y falta de transparencia financiera y fiscal. Luego, Reino Unido, que este es el país clave. Reino Unido, un país desarrollado, aparentemente serio, es uno de los países clave que sirve para trasladar renta blanca, o sea, renta conocida que proviene de otros países, de los cuales se sabe de dónde proviene, a países que son paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque tiene firmado muchos convenios de doble imposición con paraísos fiscales que en realidad termina sirviendo de puente, así como lo escuchan. Entonces, cuando ustedes ven que países como Reino Unido están en contra de los paraísos fiscales, bueno, son los que más lo promueven, porque ellos permiten ese puente a lo desconocido, a países como Belice o en aquel momento Uruguay. Entonces, por eso Reino Unido era un país clave. Entonces, con planificación fiscal, ¿cómo resulta esto? Por ejemplo, Turkish Airlines, una de las publicidades que firmó en este tema. Entonces, paga por la publicidad. ¿Qué hace? Reino Unido recibe el dinero, entrega el 90% a la empresa de Belice, es decir, a la madre prácticamente, y se queda con el 10% de comisión. Ese 10% de comisión tributa, vamos a poner ahí un ejemplo, un 30% en Reino Unido. A su vez, luego, cuando esta empresa, luego de un año, tiene muchas comisiones, reparte dividendos entre sus accionistas, uno de los cuales es el amigo de la familia de Messi, el otro la empresa en Uruguay, que también va a pagar poco. Entonces, la gran mayoría de la renta termina en Belice, de lo cual poco se sabe de ella, y en Uruguay, que tampoco se sabe mucho. Y lo poco que queda de comisión termina tributando en Reino Unido. Entonces, por eso yo le pongo, tributa un 30% de un 10% de lo que le pagan. ¿Cómo sería? Sin planificación fiscal. Bueno, que arriba dice con, pero esto es sin planificación fiscal. Bueno, ahí está. Sería todo mucho más simple. Messi declara en España que ganó esa renta y España graba más o menos es la misma tasa que en Reino Unido, un 30%, pero ahora del 100%, no del 10%. Y no habría ningún problema. Si todo fuera más natural, es decir, que Messi tuviera una empresa constituida tal vez en la misma España y las empresas que quieran contratar su derecho de imagen vayan directamente a esa empresa en España. Así sería la vía simple y cara. Por eso vamos a la complicada y más barata. Bueno, ya para ir terminando, ¿cuáles fueron las claves de la acusación? En primer lugar, los países elegidos, que no es casualidad elegir paraíso fiscal y después este país que es el nexo entre ellos. Luego, los accionistas, tan cercanos, y en un caso solamente la madre de Messi. Solo la madre, o sea, a donde más dinero iba, donde estaba la madre. Yo creo que solo confía en ella. Entonces, a la madre todo el dinero. Luego, las principales condiciones del contrato. El contrato que hace Messi con esta empresa donde está la madre. Imagínense por $50.000, que parece irrisorio, que uno de los mejores futbolistas del mundo y con proyección en adelante, por 10 años solamente recibe esa suma. O sea, es irrisoria. Es una locura pagar tan poco por un plazo de 10 años. Los mejores 10 años del futbolista, donde más va a vender su imagen. Por más que no hubiera sido tan extraordinario como fue,
Así todo hubiera sido mucho más su imagen y los derechos que hubiera vendido. Luego, que además se pueda ceder a terceros. Esos son contratos raros que no se hubieran hecho con cualquier persona. Era la madre de Messi. Y finalmente, porque muchos podrían pensar, bueno, Messi en realidad fue el padre representándolo, bueno, toda esa discusión se va cuando decimos Messi firmó al final, ratificó. Entonces, todo lo que firmó el padre en 2004 es como si lo hubiera firmado él en 2004, porque en 2006 lo ratificó. ¿Y cuál fue uno de los argumentos de la defensa? Y acá viene la foto. Messi, con otras palabras, ¿no? Pero decía, Messi realmente pudo haber comprendido la compleja planificación fiscal, o dicho en términos penales, no se rían que yo lo quiero mucho a Messi. Messi comprendió la criminalidad del acto. Acá estamos más en derecho penal, que también es derecho público, estamos más en derecho penal que en derecho tributario. Hay una rama que se llama derecho penal tributario, o derecho penal económico, bueno, estamos más bien ahí, los delitos de cuello blanco. Entonces, ¿realmente comprendió la criminalidad del acto? ¿O simplemente se limitaba a firmar y tal vez el padre le decía, hijo, no te preocupes, está todo bien? Por eso empezaron los abogados a decir, bueno, al padre no lo podemos salvar, el padre comprendía todo, el padre que es su representante, no solamente era su representante por ser padre, sino que era su representante legal y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Entonces decía, bueno, el padre comprendía todo, Messi no, entonces Messi firmaba. Pero en realidad Messi lo único que pensaba era en una pelota de fútbol, entonces no entendía toda esta trama. Entonces, en definitiva, yo creo que este es un buen ejemplo para mostrar cómo opera todo esto de los paraísos fiscales, la relación con el derecho internacional público, la preocupación y el auge que tiene hoy en día este tema y mucho más después de esas investigaciones. Y bueno, no sé si Messi seguirá pensando solo en la pelota, ahora calculo, estará pensando también en sus hijos, también en su mujer, y también creo que estará pensando que un paraíso fiscal puede transformarse en un infierno. Así que, bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado, y ahí les dejo mi mail por cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora entonces a Andrea. Sí, dale, gracias. Después, claro. Claro. No, y parece que Shakira es el caso del que viene. El caso tiene una denuncia también, ahora también en Barcelona, también tiene una denuncia por lo mismo. O sea, me parece que, sí, Shakira, la leí esta semana, la semana pasada. Se viene. Yo creo que vas a recibir un llamado, Rodolfo. ¿Cómo me socorro? Bueno, buenos días. Muchas gracias al profesor Tigmes, a la Universidad de la Frontera, acá a los queridos colegas, amigos que nos acompañan, Raúl, Solán. Quería, conversar un poco sobre justamente el cambio climático y acercarnos un poco también a dentro de esta gran área que es el derecho internacional, cómo se van generando distintas preocupaciones y cómo esas preocupaciones van encontrando respuesta de parte de la comunidad internacional y de parte del comercio internacional como un área que también obviamente tiene mucho que ver con el derecho tributario y un poco ver esa conectividad, ¿no? Entonces, ojalá que pueda surgir de esta presentación. ¿Será para...? Ahí está. La idea es hablarles cortito, ojalá, para contarles un poco cómo se fue generando en la comunidad internacional esta preocupación ambiental, que es una preocupación que se registra, si quieren, en los últimos 50 años, centralmente, de la historia de la humanidad, desde la década del 70 en adelante, y cómo la comunidad internacional fue intentando dar respuesta, y todavía la sigue intentando dar, ¿no?, a través del Sistema de Protección Internacional de Cambio Climático, que sea como un tema específico dentro del derecho internacional ambiental. Con mucha información, el área de cambio climático es un área donde la ciencia es quien brinda el insumo para que vaya generándose este régimen internacional, un área con una característica que posiblemente explica cómo ha crecido tanto el régimen internacional de cambio climático en 30 años,
y cómo todos dentro de nuestro imaginario social lo tenemos presente, ¿no? Es un tema instalado y un tema que sigue creciendo. Y una de las razones me parece que tiene que ver justamente con esta información científica que se va generando a través de un grupo de expertos, de 2000 científicos a lo largo del mundo que van generando esta información, que van nutriendo a las respuestas desde el derecho, ¿no? Y eso también es algo interesante ver. Cómo se fue generando la Convención Marco, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, que es el acuerdo un poco de moda y que está en plena discusión. Bueno, ¿qué pasó con Estados Unidos? Que es como, diríamos, como un actor malo en relación con el tema del cambio climático, y todos tenemos esa idea. Y al final tratar de responder por qué el comercio internacional debiera preocuparse del cambio climático, para ver dónde pueden estar los conflictos y dónde también pueden estar algunas respuestas, ¿no? Bueno, este es un contador que estaba puesto al frente del Madison Square Garden, no sé si está todavía, pero yo estuve en el 2010 en Nueva York, y tenía un contador donde iba indicando las emisiones de gases de efecto invernadero que se iban generando por segundo, ¿no? A nivel mundial. No sé si está todavía ese contador, pero era una imagen muy interesante de ver cómo globalmente estamos generando estas emisiones de gases de efecto invernadero que nos están generando algunos problemas. El cambio climático es una problemática que se inserta, como les decía, dentro del derecho internacional ambiental, que es un área del derecho internacional que se ha ido consolidando desde la década del 70 en adelante. O sea, posterior a la Segunda Guerra Mundial empieza a surgir diremos, un frenesí de industrialización a nivel mundial y de crecimiento económico en todos los países, en los países de los dos bloques, y empiezan en la década del 70 a aparecer algunos problemas, la crisis del petróleo y algunos problemas que ponen en evidencia que este crecimiento económico en base a recursos naturales y esta notable industrialización que se estaba generando a nivel mundial empezaba a generar deterioros ambientales, ¿no? Entonces empiezan a aparecer algunos problemas y va gestándose un régimen, una respuesta jurídica al deterioro ambiental, y es lo que se ha llamado también enverdecimiento del derecho internacional. Y este enverdecimiento también tiene un correlato en los derechos nacionales, ¿no? En el caso de Chile, centralmente a partir de la Constitución de 1980, donde, en el artículo 19, numeral 8, que ustedes deben haber estudiado en Derechos Fundamentales, donde justamente es la incorporación de esta preocupación ambiental de la mano del derecho al medio ambiente sano, libre de contaminación. Y así otros correlatos en los derechos nacionales. El derecho internacional va creciendo a partir de 4 conferencias mundiales que convoca Naciones Unidas. La primera en 1972, la segunda en 1992, que es como, yo diría que ahí se alcanzó como un pic de interés mundial del tema ambiental a nivel del derecho internacional, y justamente donde se negocia y donde ya el tema de cambio climático se genera este régimen específico, ¿no? La cumbre de Johannesburgo del 2002 y la conferencia de Río de Janeiro de 2012, ¿no? En una conferencia que ya no se logra tantos logros jurídicos, centralmente, bueno, porque estamos en épocas también de crisis financiera en el 2012, que empieza en el 2008 en adelante, ¿no? Entonces, se van generando ciertas respuestas jurídicas y de la comunidad internacional que van generando el derecho internacional ambiental. Yo diría que como partida de nacimiento podría ser la Declaración de Estocolmo de 1972. Obviamente la Declaración de Río es una declaración muy importante que consolida un concepto de desarrollo sustentable que se va incorporando también los derechos nacionales a las constituciones, etcétera, ¿no? Y que tiene un correlato importante no solamente en el derecho internacional, sino, como les digo, en el derecho nacional. ¿Qué pasa con el cambio climático? Empieza, desde fines en la década de los 80, empiezan a haber algunas evidencias de que el clima estaba cambiando, ¿no? Entonces, comienzan a generar ciertas informaciones científicas que llevan a Naciones Unidas a crear, centralmente en el seno de Naciones Unidas, se empieza a generar una comisión para generar una convención específica, la Convención Marco, que recién se firma en 1992, para crear un instrumento para responder a este fenómeno que una de las mayores evidencias es el calentamiento global. Y
cómo funciona un poco el problema científico, bueno, a partir de cambios en el clima que puede definirse como un conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región, y estas ciertas informaciones estadísticas del clima empiezan a demostrar que la temperatura va subiendo, ¿no? Ha subido más de casi 1 grado en las últimas décadas, desde la década del 50 del siglo pasado en adelante, y eso modifica específicamente el efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero se genera a partir de ciertos gases que están en la atmósfera de manera natural, de manera normal, pero que por la revolución industrial y por la quema de combustibles fósiles aumentan muchísimos más, ¿no? Y hay 3 signos específicos: el aumento de la temperatura media, como les decía, a fines del siglo entre 0,3 y 0,6, ya vamos llegando a 0,8, un aumento de temperatura en grados centígrados, aumentos de precipitaciones, especialmente en el hemisferio norte, pero eso estos últimos 4 o 5 años ha cambiado, y el aumento de precipitaciones se están dando en el hemisferio sur. O sea, antes, en estos últimos años, ha pasado a ser un problema. O sea, en general el cambio climático era mucho más acentuado en países desarrollados, pero estos últimos años está pasando, como está pasando en el hemisferio sur, estos eventos críticos ya se empiezan a notar en los países en desarrollo, y un aumento del nivel del mar de 10-25 grados en los últimos 100 años, que eventualmente puede llevar a desaparecer algunos estados insulares, específicamente Islas Marshall, varios conjuntos de islas que ven complicada, diríamos, su propia existencia como estado cuando falta uno de los elementos, el territorio, ¿no es cierto? Y algunos son paraísos fiscales. Bueno, pero posiblemente van a tener dinero justamente para afrontar el tema, ¿no? Pero no, en principio no, en principio no lo tienen, y aunque sean paraísos fiscales, ¿no? Entonces, bueno, el problema, este aumento de temperatura por la emisión de gases y la quema de combustible modifica un poco la atmósfera, y como la atmósfera, que es la que permite la existencia de vida en la Tierra, ve aumentada su temperatura, ¿no? Y deja de haber esa refrigeración natural, y eso está trayendo algunos problemas. ¿Cuáles son algunos signos del calentamiento? Un aumento de la humedad, aumento de la temperatura sobre el mar, acidificación del mar, disminución de los hielos marinos, modificaciones de las estaciones, modificaciones de los polos, problemas en los glaciares, problemas en las fuentes, en las fuentes de recursos hídricos, etcétera, ¿no? Entonces hay varios problemas que se van acentuando, ¿no? ¿Desde cuándo el calentamiento global? Desde la revolución industrial en adelante. ¿Y cuál puede ser el objetivo general y finalidad final del régimen internacional de cambio climático? Bueno, procurar aumentar la resiliencia de la población como esta respuesta, ¿no? Frente a eventos choqueantes o eventos extremos, cómo la población se puede proteger y cómo puede sobreponerse a estas problemáticas. Y así va surgiendo la respuesta jurídica del derecho internacional con la Convención Marco, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Estos 3 instrumentos que tratan de afrontar este problema específicamente del fenómeno climático. Entonces, hablábamos recién de la información científica. La información científica desde 1988 en adelante, incluso antes de la Convención Marco, que se firma en el año 1992 en esta gran conferencia de Río de Janeiro y empieza su vigencia en 1994, el panel fue generando información sobre el cambio climático. El panel está integrado por 2.000 científicos de distintas áreas, con una visión muy interdisciplinaria. Hay algunos miembros chilenos, como Paulina Aldunate, del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Hay varios, al menos 2 o 3 miembros chilenos que tiene este panel, que tienen una representación geográfica de los 5 continentes y, como les digo, en distintas áreas de las ciencias, ¿no? Y han emitido 5 informes desde 1988 en adelante. El último es del fines del 2014 y el próximo informe va a ser en 2022, donde justamente van monitoreando cómo va funcionando el fenómeno climático y cuáles son los efectos también con información económica e información social de las consecuencias del cambio climático, ¿no? Por regiones, y es una información importante que posiblemente va de la mano de esta reacción jurídica que de la comunidad internacional, del régimen internacional, ¿no?
El protocolo de Kioto es un poco, es un protocolo que está vigente hasta el 2020 y que tuvo una partida muy compleja, centralmente porque fijaba solamente compromisos cuantificados para países desarrollados, con lo cual generó que países en desarrollo o sea, se adhirieran con mucha lentitud al protocolo. Y también, digamos, la parte buena es que generó unos instrumentos económicos que todavía están vigentes y que también tienen mucha relación justamente con el comercio internacional. El Acuerdo de París es el instrumento nuevo del régimen de cambio climático que está vigente desde noviembre del 2016. Y este ha sido, a contrario del Protocolo de Kioto, que demoró 8 años en entrar en vigencia, el Acuerdo de París demoró 5 meses para entrar en vigencia. O sea, es un acuerdo que tiene más de 190 estados que participan, casi 190 estados que participan, que han adherido. No está, o sea, ¿qué pasó? Ahí vamos a ver qué pasó con Estados Unidos, ¿no? Pero es el primer gran acuerdo ambiental del siglo XXI, es un acuerdo que renueva un poco la fe en el sistema multilateral, importante de cómo la comunidad internacional puede hacer frente a ciertos problemas específicos. Es uno de los pocos instrumentos multilaterales nuevos, diríamos, ¿no? Que desde el 2015, se negoció en el 2015, se abrió a la firma en abril del 2016 y entró en vigencia en noviembre del 2016. Así que es como un acuerdo, diríamos, con una partida muy exitosa versus, como les digo, el protocolo de Kioto, donde no fue así. Tiene muchas características y merece, la verdad, que mucho estudio el Acuerdo de París, pero porque aparte es un acuerdo con una versión un poco más renovada, ¿no? Con muchos temas como para atender, ¿no? Pero uno de los temas interesantes es que los estados se comprometen a limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados y mantenerla por debajo de los 2 grados centígrados, que es lo que el panel intergubernamental ha dicho como que es el límite de aumento de temperatura que la humanidad podría, o al menos el mundo podría sostener. Establece una obligación de todos los países desarrollados y países en desarrollo, de presentar cada 5 años contribuciones determinadas a nivel nacional. Entonces, un poco dejó este esquema donde el protocolo de Kioto obligaba solo a países desarrollados y comprometió a todos los países, al menos más de 180 que presentaron antes de entrar en vigencia del protocolo, del Acuerdo de París, sus compromisos de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que eso es algo también importante. Centralmente, los estados se comprometen a adoptar medidas de mitigación y medidas de adaptación. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Acá, antes de pasar, Estados Unidos ratificó, es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas, eso es algo importante, siempre ha sido parte de la Convención Marco de Naciones Unidas. El protocolo de Kioto no lo ratificó, o sea, ha tenido una actuación muy díscola en relación con el cambio climático. Ha participado en las negociaciones en épocas muy activas, en épocas de Clinton, por ejemplo, y después se abstuvo de las negociaciones en épocas de Bush. Y, digamos, lo que generó centralmente la presidencia de Obama es que volvió a las negociaciones climáticas y participó de la firma y de la negociación y de la firma del Acuerdo de París. Obama, todavía siendo presidente, en septiembre del 2016 lo ratificó, presentó la ratificación. De hecho, se llama Acuerdo de París y no se llama protocolo para evitar, para justamente, cuando se negoció, para que Estados Unidos pudiera ser parte del Acuerdo de París, y por eso el nombre, porque si era un protocolo tenía que pasar por el Congreso y es lo que procuró Obama evitar, ¿no? Entonces, el nombre se lo demos a Estados Unidos centralmente. Aparte tienen todo un sistema también establecido un poco para evitar justamente estas firmas de protocolos en tema de cambio climático, ¿no? Desde el Congreso. Entonces, apenas asumió Trump, todos sabemos, él hizo público su opinión en contra, que el cambio climático no existe, y lo sigue sosteniendo hasta hace 2 semanas sigue hablando de esto. En eso es bastante constante, eso hay que reconocerle alguna gracia.
y renunció en agosto del 2017, o sea, Trump inició su presidencia en diciembre de 2016 y en agosto renunció formalmente al Acuerdo de París. Lo que pasa es que Estados Unidos es integrante hasta agosto del 2019, o sea, todavía está en el sistema, quieran o no, está. Pero bueno, o sea, la presidencia de Trump realmente ha vuelto a esta exclusión del sistema internacional de respuesta al cambio climático. Lo que no significa que en Estados Unidos no haya ciertas reacciones. Es un sistema federal de gobierno, hay estados que tienen realmente una respuesta importante, como California y hay varios, Massachusetts, etcétera. Hay varios estados que tienen otra postura, porque es un estado federal, puede pasar eso. Y ahí en Estados Unidos, bueno, lo que ha pasado es lo que se llama litigación climática. Hay muchos casos generados que han llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos, justamente en donde la Corte Suprema ha mandado a la EPA, a la Agencia Ambiental norteamericana, a ocuparse del cambio climático, ¿no? Desde el año 2007, en el caso de Massachusetts, EPA versus EPA, o sea, hay toda una movida desde la litigación climática, y eso también es algo interesante como un fenómeno distinto, ¿no? Porque el cambio climático es un fenómeno que tiene que hacerse frente en muchos frentes, no solamente desde el régimen internacional, desde los estados nacionales, y desde los estados nacionales también puede haber una reacción desde el Poder Judicial, ¿no? Y eso es algo que se está dando no solamente en Estados Unidos, sino hasta países como Suiza, ¿no? Que en los cuales los ciudadanos litigan en contra del Estado y le dicen, bueno, a ver, ¿y qué pasa con las medidas para el cambio climático? ¿Cuándo van a limitar las emisiones? O sea, los ciudadanos también están preocupándose del tema. ¿Y qué pasa específicamente con el comercio internacional? Donde el cambio climático puede ser un tema en el cual el comercio internacional se tiene que ocupar. Acá partiendo de que el profesor, evidentemente, este es un tema que debe ser un tema preferido dentro de Derecho Internacional y lo que les explicas a los chicos, ¿no? A mí me parece que el comercio, por muchas razones, debiera ocuparse del cambio climático. Por un lado, porque a mayor comercio, a mayor nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, está generando el problema, ¿no? O sea, centralmente el meollo del cambio climático se está dado por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, por la actividad industrial centralmente, y eso se genera por mayor comercio. Entonces, a mayor comercio, mayores emisiones, ¿no? ¿Qué podría ser positivo, ¿no? En términos de mayor comercio? Bueno, mayor comercio, mayor acceso a transferencia de tecnología, a una economía más verde, a mayores fondos. Si tenemos mayor crecimiento económico, vamos a tener más medios para incorporar una tecnología más verde y menos emisora de gases de efecto invernadero, ¿no? Lo cierto es que el aumento de comercio aumenta las emisiones, es una externalidad negativa donde alguien se tiene que hacer cargo del tema, ¿no es cierto? Para producir este control, evidentemente, ha habido emisiones de gases de efecto invernadero que se han generado, y la pregunta es, bueno, ¿quién se hace cargo quién internaliza esas emisiones por la producción de este control? Esto debe ser made in China, por cierto, bueno, y allá quedaron las emisiones, ¿no es cierto? Entonces, o sea, ¿cómo internalizamos? ¿Lo internalizamos en China? ¿Lo internalizamos acá? ¿Cómo hacemos, no? Lo incorporamos en el precio, pero en el precio desde China, en el precio acá. ¿Y cuántas emisiones se generaron por traer este producto desde China hasta Chile, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con el transporte internacional, como el transporte también genera emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y entonces a mayor comercio entre los estados, mayor cantidad de emisiones y bueno, y mayor cantidad generadas también por el transporte, ¿no? Entonces, uno de los problemas que genera el cambio climático es puede generar una reacción por parte de los estados de mayor proteccionismo, ¿no? O sea, en campos de comercio internacional, lo que tratamos de evitar es que los estados se pongan proteccionistas, y al proteger sus industrias nacionales, pueden protegerlas por diversas razones, ¿no? O sea, por razones ambientales, por razones de emisiones, etcétera. Entonces, al final se generan problemas en la competitividad de los estados. Si tenemos muchas regulaciones ambientales y muchas regulaciones a favor del cambio climático, bueno, también generamos mayor competitividad, o sea, afectamos la competitividad de los estados, ¿no? Y por eso donde estas emisiones que se generaron por la producción de este control, donde se incorporan al precio, ¿no? Entonces,
hay varios problemas, ¿no? Hay uno de los problemas tiene que ver con la fuga de carbono y cómo se relocalizan industrias. O sea, cuando los estados empiezan a ocuparse del cambio climático y empiezan a dictar medidas justamente para mitigar menos y para emitir menos emisiones, podría darse que las industrias se vayan a lugares o a paraísos ambientales o a paraísos climáticos, en el fondo, donde pueden emitir más, ¿no? Y no tengan esos límites de emisiones. Y por ende, eso es uno de los problemas, ¿no? La fuga de carbono, uno de los problemas que se tienen que hacer cargo, bueno, el sistema multilateral de comercio y el sistema también de cambio climático. Entonces, una de las respuestas puede ser mayores subsidios por parte de los estados. Es decir, bueno, vamos a subsidiar este cambio tecnológico que requieren las empresas y generamos y subsidiamos como Estado ciertas industrias para que puedan tener esa reconversión a favor del cambio climático, ¿no? Y emitan menos. Pero eso modifica también ciertas reglas del comercio internacional. Y esas son medidas que se han dado en países desarrollados, centralmente desde el 2008 en adelante. Justamente muchos de los subsidios para paliar la crisis se fueron otorgados en países desarrollados justamente a industrias en pos de medidas climáticas, ¿no? Y para que las industrias emitieran menos. Y eso generó problemas, casos de Volkswagen, etcétera, que justamente sabemos que ha habido falta de transparencia y casos de corrupción, ¿no? en relación con el tema. Entonces, los países industrializados, lo que se observa, van generando normas específicas de cambio climático y van generando normas justamente para protegerse del cambio climático. Entonces, que hay ciertos consensos que se van alcanzando porque es necesario limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y muchos de ese consenso pasa justamente por poner precio al carbono. ¿Cómo ponemos precio al carbono? Entonces, el sistema de comercio internacional desde el 2000 en adelante ha advertido que el cambio climático es un tema que va a traer consecuencias al comercio internacional y desde la OMC, la Organización Mundial de Comercio, han buscado algunas vías de comunicación. Una de las vías ha sido a través de un informe del 2009 sobre comercio y cambio climático, donde realmente desde la OMC se aborda un poco toda la problemática que el cambio climático podría tener en el comercio internacional, un informe muy, muy completo. Ha habido los casos hasta ahora que han llegado, han sido a partir del tema de energías renovables, el caso Canadá del 2012-2013, donde en realidad se discute el tema de políticas industriales, que ese es otro camino, ¿no? Para afrontar el cambio climático. O sea, la pregunta que en algún minuto los estados tienen que hacerse es decir, bueno, afronto el cambio climático como una problemática ambiental solamente y parece que queda corta, ¿no? Porque en el fondo, entonces ahí vienen la relación con políticas industriales, como han hecho los países como Alemania. O sea, cómo se afrontó el cambio climático no es exclusivamente una política ambiental, sino que es una política industrial, ¿no? Entonces, desde ahí, desde muchos años, décadas atrás, han afrontado el problema. Entonces, lo que se prevé es que pueda haber casos futuros de cambio climático que generalmente van a venir desde la perspectiva de industrias y bueno, y el tema de casos de energías renovables que por ejemplo ya en el ámbito europeo se están dando, ¿no? En la Unión Europea hay varios casos que están llegando, específicamente casos desde España y que se están ventilando en la Corte Europea de Justicia. Desde la perspectiva de la OMC hubo un acuerdo que se estuvo negociando del 2013 al 2016 y quedó en suspenso, justamente para armar un listado de bienes ambientales y llegar a un acuerdo específico. Fue a instancia de la OCDE, como planteaba acá recién Rodolfo, para tener una lista de bienes ambientales que son bienes que permiten justamente contar con tecnología para luchar contra el cambio climático. Y se estaba negociando en 17 países, la mayoría desarrollados. Chile no participaba de esta negociación porque Chile en el fondo tiene un arancel cero, entonces en el fondo no tiene no tiene estos problemas, diríamos, ya tiene resuelto el tema. Chile no estaba participando de esta lista, de esta negociación.
Y esta negociación quedó en suspenso con cuando asumió Trump, o sea, también que dejó también este tema, otro de los coletazos de este presidente, es que dejó este tema de discusión dentro del sistema de comercio internacional en suspenso. ¿Qué pasa desde la perspectiva regional? Ahí sí hay algunas noticias, hay acuerdos como el CPTPP, este tratado de Transpacífico nuevo que está en un proceso de ratificación, donde se incorpora el tema del capítulo 20 en medio ambiente e incorpora el tema de cambio climático con una norma específica sobre una transición en economía verde o de bajas emisiones, ¿no? Entonces ahí hay una serie de movimientos dentro de los acuerdos comerciales regionales donde puede haber algunos avances más próximos. Para cerrar este tema, yo creo que la OMC deja espacio para afrontar temas de cambio climático dentro de sus medidas y para tomar medidas al amparo del artículo 20 para enfrentar el cambio climático. En el fondo, cuando hay un problema global con efectos locales, como es el cambio climático, es quien enfrenta el problema, ¿no? O sea, surge la pregunta. Y acá tiene que haber una respuesta multinivel, la comunidad internacional, las regiones, los bloques regionales, los estados nacionales, los estados locales, las provincias, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué el tema climático tiene una connotación comercial? Porque las medidas de mitigación y adaptación al final del día caen bajo indicadores económicos, como todo lo que hace el Estado, ¿no? Entonces, por eso es necesario un ámbito multilateral para hacerse cargo de estos problemas, ¿no? Porque todo cae bajo indicadores económicos y todo cae en respuestas, en accesos a los mercados o cierres de mercados, ¿no? Entonces, es un poco lo que la OMC trata de gestionar, ¿no? en el ámbito internacional. Entonces, lo que se advierte es que las políticas climáticas pueden enfrentar a países desarrollados y países en desarrollo en el futuro. En la OMC, centralmente, puede haber casos, como les decía, al amparo de medidas que se tomen dentro de políticas industriales y ojalá que se generen dentro del OMC la posibilidad de generarse normas específicas, que podrían ser como normas que se han generado, por ejemplo, de propiedad intelectual, estos acuerdos de salud, etcétera. Algunos ven ahí como normas específicas para afrontar el cambio climático desde una perspectiva en ámbitos de comercio internacional, ¿no? Entonces eso ahí hay una puerta que se podría abrir para que esto se trate, cambio climático en la OMC. Y evidentemente las negociaciones climáticas podrían ayudar a concluir la ronda de Doha, que es una ronda que está abierta, con un Estado, con Estados Unidos un poco abstraído de este ámbito multilateral y muy difícil también de prever qué va a pasar después, ¿no? Así que yo creo que en la medida que el cambio climático como una problemática global y una problemática de la humanidad, que se trate en distintos foros y en distintas áreas del derecho internacional, posiblemente es posible obtener una mejor respuesta, ¿no? Entonces, es un desafío muy grande, no solamente para los estados nacionales, sino para la comunidad internacional, seguir ocupándose del cambio climático, y me parece que en el futuro puede haber noticias interesantes, ¿no? Así que ojalá que el comercio internacional lo siga teniendo en cuenta, y lo siga teniendo en cuenta, me parece que lo va a seguir teniendo en cuenta por un tema práctico, como les digo, porque al final todo cae bajo indicadores económicos, ¿no? Que es un gran desafío para los estados y para la OMC también. Así que bueno, muchas gracias, perdonen la rapidez del panel. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Por las interesantísimas exposiciones también he aprendido mucho. Y está todo relacionado, porque si sigue el cambio climático así como va, nos vamos a quedar sin paraísos fiscales, que sería un gran problema. Si los estados no tienen motivación para cuidar el medio ambiente de por sí, bueno, quizás lo hagan para no perder los paraísos fiscales. Y ahí sin comercio. Entonces, de mi perspectiva, un aspecto que quiero destacar es que estamos quizás
tradicionalmente estábamos acostumbrados a entender el derecho natural como un fenómeno aislado, o el derecho nacional como un fenómeno aislado de los demás ordenamientos jurídicos. Y eso ya no lo podemos sostener así, ¿no? Hemos visto en las exposiciones de hoy que justamente un tema que siempre pensamos tradicionalmente como algo muy típico del ordenamiento jurídico nacional, como el derecho tributario, en realidad no podemos entenderlo sin entender también la regulación internacional del tema. Y para qué hablar de derecho ambiental, que por eso es una disciplina quizás más nueva también, ya tenemos más incorporada esa idea, ¿no? Y ocurre lo mismo, por ejemplo, con los ámbitos de investigación, profesor Alar, del derecho a la salud, ¿no es cierto? Normalmente pensaríamos que el derecho a acceso a la salud es un tema solamente nacional, pero él está demostrando en sus investigaciones que no es así. O la profesora Suran Wong con su investigación sobre propiedad intelectual. O sea, estamos en una época en que no podemos pensar el derecho como un fenómeno solamente nacional, aislado de lo que ocurre en el mundo. Y eso creo que es una nueva forma, o una nueva forma actual de entender el derecho. Es también lo que tratamos de transmitir en las clases, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando el profesor habla de derechos fundamentales, ¿no es cierto? No tiene sentido verlo sin el sistema interamericano. ¿No? El profesor Suran Wong, que ve la propiedad intelectual, tampoco tiene sentido ver solo la regulación nacional de esos fenómenos, ¿no? Lo mismo ocurre con la protección ambiental, solo el artículo 19, número 8 de la Constitución, verlo solo por sí solo no tiene ningún sentido. O el derecho tributario también, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene solo estudiar la ley de impuesto a la renta y no entender cómo funciona la tributación sobre la renta a nivel internacional, los acuerdos de tributación, etcétera? Así que creo que eso es una enseñanza que quizás todavía no está totalmente reflejada en los planes de estudio, por lo menos en Chile y en otros países tampoco, pero creo que hacia allá va la cosa, ¿no? De incorporar la regulación jurídica de los fenómenos desde ambas perspectivas y siempre tenerlas presentes. ¿Perdón? De una forma sistémica. Así que quisiera agradecer a nuestros dos expositores por sus interesantes exposiciones y las reflexiones que han motivado el aprendizaje que me han permitido también. Muchas gracias. Y quisiera dar la palabra para preguntas que ustedes puedan tener. No, gracias, claro. Tenés toda la razón. Bueno, en la misma línea de Jaime, las dos exposiciones son excelentes porque hacen pensar mucho. Entonces, eso es lo primero, que dejan mucho para pensar. Entonces, yo tengo dos preguntas, una para cada uno, y que justamente es porque uno queda pensando. Entonces, en la primera exposición, me pareció muy interesante esto de, bueno, que la política de los impuestos puede generar distorsiones y que esas distorsiones pueden afectar entre países y también, me imagino que dentro de un país, entre particulares grandes y pequeños. Eso fue lo que yo entendí. Entonces, y también todo esto relacionado con la reacción eventual que puede generar, donde haya paraísos fiscales o muy baja tributación, reacción de los países leales. Bueno, eso que tú señalaste de la reacción de los países leales me dejó pensando mucho porque ¿cuáles son los países leales? Solamente los que no son paraísos fiscales, porque en Chile, especialmente desde el golpe militar, se empezó a abrir mucho la frontera en todo lo que es la inversión extranjera. Y eso también produce muchos efectos también por las multinacionales y también de los fondos que hay en Chile. Entonces, y uno tiene la sensación de que Chile tiene muy baja tributación, especialmente comparado con los países desarrollados, Sí, la OCDE. sí. Entonces, la pregunta que yo quería hacer respecto de tu exposición es un poco eso, teniendo en cuenta que Chile es muy abierto a la inversión extranjera, este concepto de países leales, todos los que no son paraísos fiscales son países leales, o hay ¿cuál sería el caso de Chile? Si es que más o menos tú podrías señalar eso. Y después quisiera a Andrea, también si ella pudiera quizás profundizar un poco nomás en esto de apareció en su exposición lo de los eventos críticos, países desarrollados versus países en desarrollo, y después lo menciona también en las conclusiones respecto de la OMC, que se podrían dar esto en el futuro. Uno lo ve en materia de propiedad intelectual, bueno, así se da.
entre países desarrollados contra países en desarrollo. Entonces, si esto va como en esa línea porque creo que estas políticas climáticas que pueden enfrentar a países desarrollados y países en desarrollo, ¿hacia dónde va? Está relacionado con el volumen, es decir, contra países desarrollados que tendrían mayor volumen, o pensando o seguramente las dos cosas, o pensando en países en desarrollo que pueden ser especialmente no limpios en la generación entonces podría ser para los dos lados, en realidad. Bueno, seguimos entonces con el mismo orden. Sí. Respondemos a la primera pregunta, muy interesante las dos preguntas. Con respecto a esta, yo no los quise aburrir mucho con terminología. Lo que sí aclaro es que esto de países leales lo digo de una forma más coloquial para que sea simple seguirlo, aquellos que llevan una competencia fiscal leal y aquellos que no. Pero en término internacional se habla de países cooperantes y no cooperantes. Ese fue el término que forjaron en el año 2000 con el impulso del Reino Unido, justamente después de los palos que yo le tiré. Pero con el impulso del Reino Unido de hablar de países cooperantes y no cooperantes como el gran término. Y luego dentro de ellos, de este género, hay algunas especies como centros offshore, paraísos fiscales que en realidad se llaman territorios de baja o nula tributación, o sea, es como lo vamos a ver reflejado en las normativas. Entonces, el país no cooperante es aquel que no tiene transparencia fiscal ni intercambio de información, solamente eso. Si a eso le sumamos que tiene baja tributación, pasa a ser un país no cooperante de baja o nula tributación y así. Pero país no cooperante y cooperante. ¿De qué depende estar dentro de esta lista? Y también se habla de listas. Se suele hablar coloquialmente de listas blancas y listas negras y listas grises. Listas blancas serían los países cooperantes, listas negras los no, y las grises son aquellos que están en vías de pasar de la negra a la blanca o viceversa, según las acciones que estén tomando. Entonces, ¿cómo sabemos dónde estamos parados? Eso es clave. Como país, saber dónde está parado un país, y en este caso Chile, y como empresario, saber dónde está parada los países donde yo voy a realizar negocios. Bueno, a nivel interno, cada país tiene su forma de determinarlo. Entonces, que esto se termina traduciendo medio caótico porque termina quedando en el arbitrio de cada país. Por ejemplo, Chile tiene una definición negra, por llamarlo así, en el sentido donde define lo que son países no cooperantes o con régimen fiscal preferente. Esto está en el artículo 41H, la ley de impuestos a la renta en Chile. Y luego tiene, a través de una resolución exenta 124, si no me equivoco, del año pasado, una lista con las jurisdicciones no cooperantes. Entonces Chile tiene una lista de 150 territorios, son muchos territorios, ya no solo países. Tenemos, no sé, estados como el estado de Delaware, dentro de Estados Unidos, tenemos principados como el de Mónaco, el de Andorra. Entonces pueden no ser países o estados como los conocemos tradicionalmente, como puede ser Chile o Argentina. Entonces Chile considera 150 como no cooperantes. Argentina tiene al revés, por ejemplo, si bien tiene una definición negra también para decir que es un país no cooperante, tiene una lista blanca, en el sentido de que en esa lista pone los países que sí cooperan, y ahí habrá unos 99 más o menos. Entonces dependerá de cada país si uno está dentro o fuera, si es una lista blanca o es lista negra. A nivel internacional, después viene la OCDE justamente para tratar de poner un poco de orden, que es un poco lo que resaltaba recién el profesor, que si esto nos miramos solo el ombligo, terminamos un poco en un caos. Entonces la OCDE trata de poner un poco de orden y decir, bueno, tratemos de ir poco a poco y lentamente armando parámetros comunes. Entonces la OCDE habla de países colaboradores, comprometidos y no comprometidos. Esto de los nombres es un poco un lío, pero bueno, yo se los nombro como los nombra cada uno. Y la OCDE entiende que un país colaborador es aquel que tiene firmado al menos 12 convenios de intercambio de información tributaria, o sea, con 12 países. Ya teniendo 12 convenios, ya pasa a la lista de colaboradores. Si tiene 3 convenios y está en negociaciones para ir firmando en un plazo de 2 años los 12, está en una lista de comprometidos, o sea, una lista intermedia que coloquialmente podríamos llamarle gris. Y si se comprometió y no cumplió en el plazo o ni se comprometió, directamente un país no colaborador, ¿no? Entonces, esta es la lista que tiene la OCDE. En definitiva, los países siguen mirando su propia lista, pero para el 100% de los países, Chile es considerado un país
colaborador o cooperante o con competencia fiscal leal. Insisto, no basta con decir hay poca tributación en cierto rubro, porque de hecho normalmente se habla de impuesto a la renta y del patrimonio, y en esos dos Chile está en la media, que la media es entre un 25 y un 35%, esa es más o menos la media. De hecho, Chile, por ejemplo, considera un país de baja o nula tributación o paraíso fiscal cuando el impuesto sobre la renta es menor a 12,5% la alícuota. Argentina cuando es menor al 15%. Entonces, los países, todos los de Sudamérica, estamos dentro de lo que es el parámetro y nadie, ni la legislación interna ni la OCDE cuestiona que son países colaboradores. Pero en definitiva habrá que ver el resultado de cada país, a veces los tironeos políticos entre países, tal vez te pongo en la lista negra porque por otros temas, entonces termina derivando en otros temas, pero yo no me animo a jugarme a decir un 100%, por las dudas que se me esté escapando un caso, vamos a hablar un 99,9% de países considera a Chile un país colaborador. Bueno, algo positivo, ¿no? Frente a algunas cuestiones que de estos últimos tiempos en las cuales Chile se está restando, ¿no? De algunos acuerdos internacionales que para todos los que creemos en el derecho internacional genera un poco de inquietud, ¿no? Porque es una decisión muy difícil. Hay 2 acuerdos que se han negociado este año y que se han abierto a la firma, o sea, bueno, algunos abiertos a la firma y otros en proceso de firma, que es el acuerdo de Escazú, justamente ambiental, que tiene que ver con una iniciativa que se ha generado en el continente de tener un acuerdo que en el fondo fija un poco letra un poco más chica respecto a lo que se llama justicia ambiental, ¿no? A la participación ciudadana, diríamos, a contar con un foro de justicia ambiental conforme a ciertos parámetros internacionales, ¿no? Entonces Chile decidió excluirse de la firma del acuerdo de Escazú sin habiéndolo negociado. Y lo último, este pacto de Naciones Unidas de Migraciones que pasó la semana pasada, en la cual también se ha excluido de la firma, ¿no? Entonces, yo creo que para cualquiera que le interese el derecho internacional, sin duda son algunos signos de alerta, ¿no? Y que tienen que ver, y que tampoco es coherente con la buena conducta que se observa en Chile en general o con la cual otros estados observan que ha tenido en sus actuaciones internacionales, ¿no? Así que yo creo que esto es algo posiblemente por falta de información, ¿no? de la presidencia, y me parece que ahí algo está pasando en términos de quienes están asesorando hoy al presidente en estos dos temas, ¿no? Así que bueno, ojalá que cambie. Que se cambie, o por lo menos que se cuente con información y con cierta coherencia, insisto, cuál ha sido la actuación de Chile en décadas, ¿no? Y cómo ha funcionado dentro del sistema multilateral, el sistema regional, etcétera, porque esto es un cambio de rumbo, y me parece que sin todas las herramientas, ¿no? sin todas las informaciones. Muchas gracias por la pregunta, Raúl. A mí me parece que sí, pasé un poco con rapidez este tema de qué es lo que pasa frente al cambio climático y cuál es un poco la diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo, ¿no? Aquí hay que nombrar inevitablemente a la Unión Europea, que se ha planteado en estas últimas décadas como una posición de líder en relación con la lucha contra el cambio climático, y teniendo unas políticas dentro de la Unión muy estables y de menos a más en relación con la respuesta al menos desde la Unión Europea frente al cambio climático, y adoptando medidas de mitigación y adaptación realmente importantes, ¿no? Y en general, una lectura, una respuesta rápida a cuál es la diferencia frente al cambio climático de países desarrollados y países en desarrollo, tiene que ver justamente con la capacidad de respuesta y las medidas que ya han tomado los países desarrollados frente a este compás de espera que los países en desarrollo van teniendo frente al cambio climático, en pos justamente de desarrollarse más para poder tener respuestas frente al cambio climático. El tema es que en contextos comerciales los países desarrollados, no todos, pero varios de ellos van tomando ciertas medidas que significan al final, mayor regulación frente al cambio climático, y por ende
los países en desarrollo que pretenden comerciar con esos países tienen, bueno, se van presentando en desventaja, ¿no? Entonces, y eso puede significar justamente mercados cerrados, ¿no? En términos comerciales. Entonces, es necesario, por eso se aboga por una reacción y toma de medidas de mitigación y adaptación dentro de los países desarrollados, en desarrollo también, justamente para poder asegurar, poder seguir participando de este comercio internacional. Pero esta respuesta rápida tiene excepciones, porque hay países desarrollados como Australia, por ejemplo, que son grandes emisores de gases de efecto invernadero, grandes, o sea, por el tipo de energía que utilizan, con una matriz de carbono muy grande todavía, y ha habido, o sea, justamente han tenido dentro de políticas muy díscolas, a favor, en contra, y muchos cambios políticos que han tenido efectos dentro de las medidas de cambio climático y todavía no han tomado el nivel de medidas que se requiere frente al nivel de emisión que tiene. Entonces, eso siempre puede haber excepciones. Así que a mí lo que me parece que en el caso chileno, Chile está armando un escenario frente al cambio climático, justamente, posiblemente por temas comerciales, porque los países desarrollados con los cuales se exportan los productos, están tomando las medidas y van a ir cerrando los mercados si Chile no se pone al día. Y por otra razón también, me parece que Chile ha entendido que en la medida que se organice internamente para enfrentar el cambio climático, cuenta con financiamiento internacional. Entonces, al estar más organizado y tener institucionalidad que se hace cargo del problema, bueno, cuenta con financiamiento internacional. Entonces, a nivel de América Latina lo está haciendo bien, está tomando medidas, pero bueno, tiene que pasar también del diagnóstico, hay mucho diagnóstico, y tiene que pasar ya a la toma de medidas, ¿no? También más internas. Pero está haciendo algo, tiene un escenario que lo está armando, hay mucha gente que trabaja en este tema, así que me parece que no está tan mal comparado con otros países de América Latina, posiblemente la comparación, y porque entendió que si se organiza, tiene financiamiento y puede enfrentar mejor estas medidas, ¿no? Entonces, me parece que lo está bastante bien, así que no estamos mal en eso, pero podríamos estar mejor, ¿no? Seguro. Gracias. Bueno, y un solo apunte, hablando de que Chile no está nada mal, por ejemplo, en materia de convenio de doble imposición, junto a Brasil son los dos países de la región que más convenios tienen firmados, y mientras más convenios, o sea, mejor catalogación tienen como país. Junto a Brasil tienen casi 40 convenios de doble imposición. Reino Unido tiene 200, España tiene 120, Argentina tiene 18, para ir poniendo ejemplos. La OCDE exige 12, más de 12. Bueno, Chile tiene más de 30 y tiene un convenio de los más nuevos con Canadá que incluye el arbitraje como medio de resolución de conflictos en materia internacional tributaria, cuando los estados tienen problemas. Y eso es una innovación total, y Chile también está avanzando en ese sentido, con lo cual sigo ratificando que por lo menos en estos dos ámbitos parece estar haciendo bien los deberes. Pero a pesar de las noticias de estos últimos meses, que alarman un poco. ¿Sí? ¿Qué es el micrófono? Sí, micrófono, sí. Ah, para tener razón. Derechos de voz. Por ejemplo. Ya. Bueno, primero darle las gracias a Rodolfo y a Andrea por esta excelente presentación. Y bueno, pasar a, no sé si es tan interesante la pregunta que voy a hacer, pero me quedan algunas preguntas sobre aquello de una para Rodolfo y la otra para Andrea, y la de Rodolfo va y también uniendo un poco lo que dijo Jaime con esto de que no podemos mirar el derecho aislado, ¿no? Sino desde la visión internacional yo puedo más bien como sistematizar y entenderlo de otra manera. Y efectivamente la exposición de Rodolfo dice, bueno, pero ¿cuáles son estos derechos que finalmente terminan evidenciando el problema de Messi con respecto a los tributos? Son los derechos de imagen, después los derechos de imagen, por allí viene la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, y sale a flote, ¿no? Y lo que yo te quería preguntar es si siempre, o sea, si esto, porque tras el caso de España particularmente, ¿no? Si esto siempre, el problema de la falta de rendición de los tributos siempre ha existido, ¿no? Y no se había visibilizado, y por qué ahora pareciera que están los estados como muy preocupados por este tema de los tributos, o al menos
mediáticamente se ve más, no sé si es por las grandes estrellas que están involucradas en el tema, ¿no? Mi pregunta es, ¿realmente hay una preocupación allí o esto también va un poco aparejado con la actual crisis que están viviendo algunos países y dicen, bueno, pero es que ha habido crisis, además no nos pagan los tributos, son las grandes estrellas las que no están pagando los tributos y pareciera que brotan como champiñones, ¿no? Ahora todos evaden, ¿no? Y habría una sociedad, digamos, de criminales, entre comillas, ¿no? De evasión fiscal, que por otro lado también terminamos dándonos cuenta que en términos del fisco lo que le interesa es que paguen, ¿no? Y en términos, digamos, del delito que como se configura, si hubo un delito, pues habrá que sancionarlo y habrá que perseguirlo, pero al final, en el momento en que, por la pena, finalmente no va a pasar nada, ¿no? Y no sé si hay una especie de compensación allí. Esa es la pregunta de Rodolfo. Y la que le quería, bueno, no sé si realmente le he dejado claro. Y la de Andrea me preocupa algo, ¿no? Con todo este tema, porque yo digo, bueno, si nos preocupamos por las emisiones de efecto invernadero o la huella de carbono, y yo digo, bueno, a veces en estos que uno lee, uno dice, bueno, aparentemente el país que menos huella de carbono tiene es Cuba, ¿no? Claro. Y a lo mejor es que tiene una economía muy, diría Manfred Machner, a escala humana, ¿no? Porque también veo como un doble discurso con todo esto de la ecología, y los anaqueles en los supermercados se llenan de todos estos productos, ¿no? Que van dentro de este concepto, pero el transporte no se está tomando en cuenta, ¿no? Y lo que tarda en llevar un producto de un país a otro, no sé si eso se toma en cuenta allí, ¿no? Por un lado. Y lo otro era que yo digo, bueno, porque tú comenzaste la exposición dijiste, bueno, la revolución industrial, y allí comienza el problema, ¿no? Y la revolución industrial, en otros términos, no comenzó en los países en desarrollo, pero ahora hay mucha deslocalización de las empresas. Entonces yo digo, bueno, tú dijiste, bueno, esto se fabrica en China o en Taiwán, o la crítica que había hacia Apple, porque llevaba todos sus equipos y los destruían en países en los cuales está afectando, pero esos efectos, esas externalidades negativas están quedando en otro país, pero las positivas están quedando en los países que se abanderan con todo este tema, con el discurso, ¿no? Y yo digo, y por eso le decía, bueno, se acabaría entonces el comercio también, y un poco en plan Saramago, si ya no hay el comercio, entonces tampoco el derecho internacional en términos de comercio tendría que solucionar allí dónde iríamos, ¿no? O si se trataría de una reflexión en la forma en que estamos consumiendo y desarrollando y produciendo la escala, ¿no? Esa escala que habla Macnef, ¿no? Que en algunas de sus posiciones dice, bueno, pero llegué a Chile y me siento en un restaurante y lo primero que me ponen es una mantequilla, como que si en Chile no hubiese mantequilla y la mantequilla era, no sé, o holandesa o argentina, ¿no? ¿Y dónde está, ¿no? esa producción allí? Porque claro, si el problema es a nivel climático, la reflexión no sé si en el plano internacional va hacia allí, ¿no? Y bueno, eso era todo, y muchas gracias por esta reflexión también. Bueno, muchas gracias por la pregunta de nuevo, que en nuestro caso también me animo a decirlo, por eso aprendemos de las preguntas también. Así que hay una frase de Benjamin Franklin que dice, nada en esta vida es seguro salvo la muerte y los impuestos, y yo agregaría y la evasión de impuestos. A la pregunta tuya, siempre ha existido evasión, y la evasión ha ido acompañando a medida que han ido creciendo los tributos. Entonces creo que un momento clave fue, como yo decía, hace más o menos 100 años, en la década del 30, del 20, después de la Primera Guerra Mundial, empiezan a surgir los impuestos a la renta y al patrimonio, que antes básicamente eran los impuestos al consumo. Los países teníamos impuestos aduaneros, que eran los productos que entraban y salían del país, y los impuestos internos, que era lo que hoy puede ser el IVA. Entonces, ese era básicamente el gran tributo que había, algunos tributos también aduaneros internos, pero bueno, básicamente era el tema del consumo o paso de mercadería. Entonces, el comercio empieza de a poco a reflotarse con la Primera Guerra Mundial,
Entonces empieza a surgir, cuando hay comercio surge capacidad contributiva, cuando surge capacidad contributiva los fiscos quieren gravar porque quieren recaudar. Todo esto se queda un poco planchado con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por ejemplo, en el 32 y en el 33 Chile empiezan a regular el impuesto a la renta del patrimonio. Después vienen las guerras mundiales y esto aplaca un poco todo, y luego de la Segunda Guerra Mundial de a poco empieza a florecer nuevamente esa segunda etapa del comercio internacional, de los tributos, y luego viene la planificación fiscal. Que bueno, cuando el comercio internacional no era tan sofisticado y la información no era tan sofisticada, bueno, tampoco era sofisticada esta planificación. Luego se empieza así a utilizar el mundo como un tablero de ajedrez a la hora de planificar la estrategia fiscal, y entonces empieza la evasión. Lo que pasa es que no se conocía demasiado. ¿Por qué? Por el tema de la información, el tema de Internet, el tema de Wikileaks y todas estas informaciones que empiezan a destapar ollas que antes no se conocían, también producto del acceso a la información. Eso y sumado a un debate que hubo, que había ciertas situaciones donde los países todavía no entendían si eran legales o ilegales, que es la elusión fiscal, que es utilizar figuras del derecho tributario, del derecho privado, del derecho mercantil, pero con una finalidad un poco rara que uno dice, ¿esto está bien o está mal? Y esto es lo de Messi, por ejemplo, que muchos dicen para defenderlo, él no hizo nada malo, era un contrato que lo permite la legislación inglesa, uno que lo permite en los otros dos países, después utilizó un convenio para llevar la renta, o sea, díganme qué norma violó, o sea, podemos decir como abogado. Entonces empieza esa discusión, que esto en realidad empezó en Alemania en la década del 40, que por ejemplo estaba grabada la compra-venta de bienes, pero no estaba grabada la disolución de sociedades con ningún impuesto. Entonces, ¿qué hacía la gente? Decía, bueno, yo te quiero vender esto, y para no pagar ese impuesto, entonces constituimos una sociedad a niveles más grandes que un coso de esto, pero por ejemplo de inmuebles. Constituimos una sociedad. Cada uno aporta una cosa. Yo aporto el dinero, el otro socio aporta el inmueble. Al mes la disolvemos. Yo me llevo lo contrario de lo que puse y al final cada uno contento. Hicimos una compraventa disfrazada de sociedad que se disuelve, no pagamos los impuestos. Díganme qué ley violamos. No hicimos nada prohibido. Entonces empieza esta planificación que es decir, bueno, utilizamos las figuras con una forma rara. En el derecho societario empieza la figura de levantar el velo, de correr el velo, de decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando detrás de esto. Entonces los estados empiezan ahí a fin del siglo pasado a decir, sumado a la información, sumado al comercio internacional y sumado que esto no puede ser, acá hay algo raro. Entonces vamos a ver realmente cuál fue la finalidad detrás de esta maniobra. Y algunos países empezaron a ponerlo como delito y otros no. España hasta el año pasado no lo consideraba delito. Sí consideraba que tenía que pagar lo que debía y ya está. Pero delito no estaba tipificado. Ahora sí está tipificado. Argentina sí lo tiene tipificado y Chile también. Entonces, uno puede evadir aparentemente cumpliendo con la normativa, pero lo que no cumple es la finalidad para la cual están hechas esas instituciones jurídicas. Entonces, un poco en resumen, yo creo que la visión de los estados de lo que era evadir y eludir, el auge del comercio internacional y el auge de la información ha hecho que este combo derive en lo que estamos hoy en día. Y a mayor fortuna, mayor capacidad de planificación fiscal, por eso vamos a ver normalmente políticos y celebridades, entre las cuales bueno, están artistas y deportistas, bueno, y empresarios, pero los contribuyentes de a pie tenemos poca posibilidad, salvo que no pidamos una factura, evadimos el IVA en una compra de un fibrón, pero mucho más que eso no vamos a hacer. Pero claro, como pasó hace poco, alquilas en Airbnb y resulta que la dueña te contacta por aparte para no pagar el impuesto por la transacción, y bueno, esas son las evasiones, las grandes evasiones de los pequeños contribuyentes. Pero bueno, no sé si terminé respondiendo la pregunta, pero bueno, robé 5 minutos. No, con una gran explicación. No, y para que aprendiéramos más, ¿no? Que un tema que se ve tan difícil, Rodolfo lo hace tan fácil que felicitaciones. Zulan, a mí me parece muy interesante la reflexión, ¿no? Y creo que respecto a se han hecho algunos estudios, especialmente en la Unión Europea, ¿no? Respecto al tema del transporte, porque que es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Y hay estudios que justamente comprueban que el transporte marítimo es el que menos emite en relación con el transporte terrestre y el de aéreo. Entonces, incluso el terrestre también, el aéreo sin duda. Entonces,
eso significa, por ejemplo, esta tendencia un poco de modas que hay en Europa del comercio local, de compra local y de estas compras de estos mercados que uno ve cuando va, muy bonitos todo, pero al final en la suma y resta posiblemente las emisiones son mayores que traer esa manzana de Chile versus la manzana que viene de dos pueblos al lado de Suiza, capaz que el nivel de emisiones es menos trayendo la manzana. Entonces, hay de algún modo, dentro del comercio internacional se están buscando como algunos mecanismos para poder ver un poco el ciclo de vida de ese producto, ¿no? Desde que nace hasta que muere, y bueno, y también hasta que muere como basura, ¿no? Y por eso surgen estos proyectos de huella de carbono que se van tomando como medidas en algunos estados, pero que también la OMC lo tiene como en carpeta, como parte de los temas de la ronda de Doha, ¿no? Como estos temas en los cuales se pueden seguir negociando. Y me parece que justamente posiblemente el nivel de desarrollo también marca un nivel de emisiones y marca un nivel de respuesta. Vos hablando de Cuba, ¿no? O sea, el nivel de desarrollo industrial que tiene Cuba y que se dan y que ha sido discutido en algunos países como Ecuador, y como Colombia, como esto del buen vivir, ¿no? El derecho al buen vivir, todo este constitucionalismo nuevo constitucionalismo latinoamericano que se está generando y cómo algunas constituciones, especialmente las de Bolivia y Ecuador, que son constituciones nuevas en nuestro continente, están empezando a incluir un poco estos nuevos derechos que tienen que ver también, que tienen que ver con todo, ¿no? Como de nuestro derecho a la vida hoy, el derecho tiene relación el derecho a la dignidad o a la dignidad, y otros derechos humanos tienen relación con el buen vivir y posiblemente con menos comercio internacional, ¿no? Y más, pero bueno, hay que ver si esos modelos funcionan o no, ¿no? Al final del día. Yo lo veo un poco difícil. Entonces, volviendo a la pregunta de Raúl, que me faltó un poco comentar, tiene que ver, esta diferencia de países desarrollados y en desarrollo también tiene que ver con el número de medidas que van tomando, ¿no? Y los países en desarrollo siempre tienen un número mucho menor versus países desarrollados que tienen un número mayor, que van tomando muchas más medidas, ¿no? Sin perjuicio de que específicamente en cambio climático, yo creo que estamos también en un proceso general de prueba y error, de cuáles son las mejores medidas que afecten, que son más efectivas para combatir el cambio climático, pero que también afectan menos el comercio internacional, afectan menos o sea, llevan a menos relocalización de industrias. O sea, estamos en un proceso, incluso los países desarrollados están planteando medidas que vuelven atrás, como le decía, el caso de Australia. O sea, no está todavía 100% claro. ¿Y cuáles son los efectos de esas medidas? Lo vamos a ver, como les digo, específicamente la Unión Europea tiene una política mucho más clara y más estable respecto al cambio climático, pero ¿cuáles son los efectos de las medidas nacionales? Por ejemplo, las que ha tomado España en relación con energías renovables. España hoy tiene más de 20 casos en arbitraje comercial, y hay que ver qué pasa, porque o sea, España tomó medidas nacionales dentro de esta política europea de cambio climático y de lucha, y en relación con energías renovables eso ha generado problemas, o sea, subsidiado algunos tramos de industrias en relación con energías renovables, y hay casos y eso ha generado distintas condiciones de inversores que estaban trabajando, que tenían sus inversiones en España, y eso está generando más de 20 casos que ya se están resolviendo algunos, ¿no? Entonces, y la Unión Europea está tomando decisiones también respecto a algunos de esos casos. Entonces, bueno, o sea, no es que haya fórmulas 100% probadas respecto a esto, aún de países que tienen niveles de emisiones bajos como Cuba, posiblemente yo creo que a la larga en algún momento van a tener que tomar decisiones respecto al tema, pero que haya fórmulas 100% probadas y que funcionen bárbaro, no. O sea, estamos en un momento como de prueba y error, ¿no? Aún los países desarrollados están en un momento de prueba y error, ¿no? De cómo enfrentar este problema. Así que aún los países europeos, ¿no? Como España, hay que ver qué pasa. Chicos, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio,
soy estudiante de primer año de Derecho, así que eso va a ser mi excusa para ver si falta algún contenido que ustedes puedan apreciar dentro de mis preguntas. Soy alumno del profesor Jaime, espero no avergonzarlo. Bueno, en primer lugar... Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir a la Universidad de la Frontera a exponer estos temas. En primer lugar, al doctor Rodolfo, que con un gancho bastante interesante atrajo a varios alumnos, que es bastante bueno. Bueno, en primer lugar, respecto a lo de Messi y lo de los paraísos fiscales, que es algo bastante interesante y que es un fenómeno que, a mi opinión, está creciendo mucho y es bastante peligroso, porque puede generar que la figura famosa y después, o sea, que las figuras famosas tomen este ejemplo y después las personas como nosotros después lo podamos tomar y podamos pensar, wow, si ellos lo hicieron, ¿por qué no nosotros? Entonces mi pregunta va orientada en el sentido de qué se debe hacer para que, por ejemplo, nuestro país no se transforme en algo como Panamá, por ejemplo, y sin perder el cuidado de promover la inversión extranjera, en hacer de que las empresas inviertan en Chile. Y también para la doctora Andrea, muchas gracias por venir a la UFRO. Y esto es algo un poco más, no sé, yo lo encuentro básico. Así como nosotros como estudiantes de Derecho, ¿cómo podemos ver desde nuestra perspectiva los riesgos de la salida de Brasil, de la posible salida de Brasil del Acuerdo de París? Eso, muchas gracias. Bueno, Ignacio, muchas gracias por tus preguntas, muy interesantes, así que sí se tiene que estar sintiendo orgulloso, tiene una sonrisa grande el profesor. ¿Estaba preparado esto o no? No. Entonces más orgulloso todavía. Bueno, en primer lugar, una advertencia, o sea, si intentamos hacer estas maniobras nosotros íbamos a ir presos. Entonces tengan cuidado con eso, porque no creo que sean tan bondadosos con nosotros, porque también meter preso a un futbolista como Messi tiene muchas consecuencias económicas para un país como España. En segundo lugar, va a ser difícil en gran parte de los países que podamos hacer una maniobra, que podamos ir presos, porque la mayoría de los países ponen límites. No es el caso de Chile, como recientemente me estoy enterando, no pone límites, pero por ejemplo, Argentina pone 1 millón de pesos argentinos por año de evasión por impuestos. O sea, si superamos esa cifra, caemos en un delito, si no lo superamos, no. España, que era como una contravención, pero no como un delito, entonces no hay pena de prisión, sino multas nomás. En España, por ejemplo, son 250.000 euros al año por tributo. Entonces, si se supera ese límite por tributo, o sea, en impuesto a la renta, más de 250.000 por año, entonces caemos en esa situación. Entonces, va a ser difícil que caigamos en muchos de los países, pero sí concuerdo en esto de que, bueno, creo que hay que perseguir y castigar esto para demostrar que ese no es un ejemplo también a seguir, que se lleva realizando desde hace bastante tiempo. E insisto, en el caso español hubo todo el tema de deportistas hace tiempo que viene trayendo cuestiones con temas tributarios. Por ejemplo, no sé si lo conocieron a David Beckham. Bueno, hubo una ley que se llamaba Ley Beckham en España. O sea, así se llamaba en la jerga, pero fue una ley hecha a su medida por impulso del Real Madrid para poder traer jugadores de élite. Ahí fue cuando Florentino Pérez, que todavía sigue siendo el presidente, trajo a los Galácticos. Entonces era una ley que promovía la atracción de artistas y deportistas de élites a España para fomentar la cultura y el deporte. Entonces pagaban la mitad del impuesto sobre la renta. ¿Y por qué le interesaba al Real Madrid? Porque al final los jugadores dicen, yo quiero tanto por año, el impuesto te haces cargo vos como club. Entonces el club paga neto, se negocia neta la cifra del jugador y después se pagan los impuestos. Entonces el club empezó a negociar esto y después terminó beneficiando a todos, incluso hasta hace 2 años que quedó derogada esa ley, entonces pasaron a pagar el doble. Pero bueno, a los deportistas no les influía, pero lo que voy que sí tiene mucha influencia el tema tributario y el tema deportivo en España. Y bueno, yo creo que sí hay que dar un ejemplo de lo que se puede y lo que no se puede hacer, y bueno, estos son algunos de los casos. Y por último, ¿cómo evitar que Chile se transforme en Panamá? Bueno, tampoco creo que sea viable en el corto plazo, así que los dejo esperanza, pero sí es importante
tener en cuenta esto. Chile podría convertirse en algo parecido a Panamá en cuanto a paraíso fiscal si empieza a otorgar ciertos beneficios fiscales sin ninguna relación con el territorio. Vuelvo a insistir, no nos enfoquemos en que los tributos sean bajos o la presión fiscal. Si son bajos, tiene que haber una justificación válida. ¿Y cuál sería esa justificación válida? Bueno, quiero desarrollar una actividad económica que se desarrolla en tierra chilena. O sea, yo puedo incluso poner 0 impuestos para las empresas que vengan acá a desarrollar, no sé, el turismo. ¿Pero por qué? Porque lo vienen a desarrollar acá y hay una justificación. Pero la idea no es que acá venga capital para no tributar en otro lado, porque es turismo que esa empresa va a desarrollar en Chile. Entonces no hay ningún problema. Y Chile se perjudica económicamente porque deja de recibir un buen dinero, pero prefiere no recibirlo porque prefiere que vengan empresas turísticas que de otra forma no vendrían. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuál es la justificación para otorgar ese beneficio fiscal. Igualmente hace 4 o 5 años Chile y Argentina tuvieron un enfrentamiento bastante fuerte por unas cláusulas chilenas que eran las empresas plataformas de negocios que habían en Chile, que era una forma de traer capital extranjero para que luego con ciertos países con convenios específicos como el que tenía con Argentina no paguen ni en Argentina ni en Chile. Es un poco largo de explicar cómo funcionaba esa operatoria, pero la OCDE un poco le llamó la atención a Chile, decir, ojo con este tipo de regímenes, que era solamente una plataforma de negocio que el único objetivo era traer dinero de afuera a Chile y después llevarlo a otro país y que no pague dinero. Entonces, vuelvo a insistir, pensemos que tiene que estar justificado y que tiene que haber una actividad en Chile y hagamos la pregunta inversa. ¿Para qué está esto? O sea, ¿por qué este dinero pasó por acá? ¿Solo para pagar menos? O en realidad también hay una actividad que amerita que ese país esté justificado a no pagar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y no fue descabellada la pregunta porque hasta hace poco, no todo el sistema tributario, pero sí había un régimen muy puntual que se llamaba Sociedades Plataforma de Negocios, que fue legislada en el año 2014 o 2012 acá en Chile, que fue muy cuestionada, incluso por la OCDE. Así que gracias de nuevo por las preguntas. O sea que siempre puede haber retrocesos, ¿no? En niveles de transparencia, me parece. Bueno, muchas gracias por la presencia y por la pregunta también. La verdad que, bueno, Brasil en este minuto, el nuevo presidente que asume creo que a fin de mes, me parece, el 1 de enero. Yo estuve hace 2 semanas o 3 semanas en Brasil, la verdad que los tiene con un nivel de preocupación muy grande, ¿no? El nuevo presidente. Yo les trataba de dar fe. Bueno, como argentino uno ha visto tantas cosas que ya, claro, que ya no se asusta, o sea, no nos asustamos nada tanto, entonces hay que tener algún tipo de fe, ¿no? Tratar de dándole fe en términos de... Pero bueno, miren qué interesante, una de las grandes preocupaciones que genera un presidente es cuando se plantea aislarse del mundo, ¿no? O sea, y no derecho internacional versus, o sea, y eso es lo que es un poco la pregunta que vos haces, ¿no? ¿Qué pasa si Brasil sale del Acuerdo de París? Bueno, sería algo bastante difícil de explicar en términos de un país en desarrollo todavía, y uno de los países, junto con México y Argentina, Brasil, son los países los más emisores de gases de efecto invernadero a nivel regional, ¿no? Entonces, que tienen más o menos el nivel de emisiones en estos 3 países que responden justamente a su área industrial, todo el acero, todo el cemento, son las áreas, y 30% más o menos en general de las matrices que tienen estos países es por agricultura. Y también son grandes exportadores, entonces llevan esos productos que se han producido con niveles de emisiones de gases de efecto invernadero alto a países desarrollados. Entonces ahí es donde podrían ver al excluirse, o sea, Estados Unidos, Brasil no es Estados Unidos, entonces es un actor que juega en otras ligas, me parece, que juega una liga importante y que en estos últimos años, especialmente en las negociaciones climáticas, ha tenido un histórico, diríamos, una histórica actuación negociadora en el ámbito del régimen internacional climático importante. Entonces sería volver un poco, borrar todo años de negociaciones climáticas en las cuales Brasil ha procurado justamente posicionarse como un actor importante y llamado incluso a las mesas chicas de negociaciones dentro del Acuerdo de París también, para justamente como un participante activo. Así que creo que
sea, me cuesta creer que asuma un presidente que digamos, que revierta toda una actuación dentro de las relaciones internacionales totalmente distinta a la que ha tenido Brasil. Me costaría mucho pensar que eso puede pasar. Pero bueno, podría darse y en ese caso hay que ver qué efectos comerciales va a tener Brasil. Y insisto, Brasil no es Estados Unidos, entonces ahí es un actor que juega en otras ligas, entonces no va a tener un efecto también importante. Así que no sé si eso es posible que se concrete, ¿no? Más allá que este presidente nuevo se ha caracterizado por decir frases, la verdad que terribles, y entonces así que no tendría efectos muy específicos a nivel comercial, que no sé si lo puede soportar un país como Brasil, porque no es Estados Unidos. Es más o menos esa es mi opinión, ¿no? Pero bueno, tengamos un poco de fe también, no puede ser tan terrible. No puede ser tan terrible, claro. Pero bueno, está bien, hay que estar alerta. En temas ambientales hay que estar alerta. Y en temas internacionales, más. País que se excluye, los free riders, no les conviene a nadie. Y menos a la población. La población, el free rider no conviene en ningún ámbito, ni derechos humanos, ni derecho ambiental, ni migratorio, o sea, no funciona. Así que ojalá que no nos pase, que no nos pase a nosotros tampoco. Esto de la globalización, o sea, lo menos que puede hacer es sustraerte. Es quedarte. O sea, sustraerte de todo esto. Claro. Bueno, o sea, Pero al final, o sea, nosotros como diríamos, como parte de la población no tenemos que estar alerta de esas cosas. O sea, que Venezuela se sucedió del sistema interamericano es una tragedia, o sea, ¿me entiendes? Entonces nadie, o sea, el free rider, insisto, es un problema y o sea, porque creo que los que nos dedicamos a derecho internacional creemos realmente en que al final del día en la construcción de la paz, y esto lo hace la comunidad internacional. Entonces el que se va de la comunidad internacional es un peligro para todos, y para los que nos quedamos también, o sea, para los que nos quedamos adentro de los países, ¿no? Entonces hay que estar un poco atentos a esto. Sí. Tenemos más preguntas. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Pablo Soto y quería agradecerles, primero que nada, por su presentación, y quería preguntarle al señor Rodolfo, si no me equivoco, respecto a los convenios de doble imposición, que no me quedó del todo claro qué son y cómo funcionan, y su relación un poco con lo de los paraísos fiscales. Una buena pregunta. Voy a hacer mi pregunta al tiro. Sí, claro. Bueno, me presento, soy Matías Albornoz. Igual que mi compañero, soy alumno de primer año de Derecho. Mi pregunta es si la doctora Andrea. Es una pregunta simple. Desde ya me disculpo por tener poco contexto, no tanto como los profesores. Es una pregunta, ¿por qué una norma tan importante como la del artículo 19, número 8, la de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se ha vuelto tal vez un poco irrelevante o tal vez pasada a llevar? Lo pregunto porque hace 2 o 3 meses, si no me equivoco, vimos acá en Chile, en el norte, en Quintero, si no me equivoco, un problema de contaminación enorme que hubo. Y a mi parecer, no sé, encuentro que la reacción tal vez del Estado fue lenta, se puede decir, sí, por no decir así. Y bueno, esa es mi duda, porque tal vez esa norma no ha sido tan fuerte. ¿Sí? Muchas gracias. No, que de lo que está preguntando, también se habla de la zona de sacrificio. Sí. Bueno, ¿eso es algo propagandístico nomás o tiene alguna... No existe, no, sí, claro. o tiene... ¿qué seriedad tiene, o sea, el concepto? Perfecto, sí. Un poco científico, Sí. Bueno, la verdad que a uno como profesor, y acá somos varios, lo mejor que nos puede pasar son las preguntas. O sea, que para empezar, eso se agradece, que se animen a preguntar es lo mejor que nos puede pasar. Después, no importa si tienen más o menos tecnicismo, que además son buenas las preguntas, pero lo importante es que pregunten. Y también me pone contento que tengan ese tipo de intereses. Por ejemplo, entonces, ¿qué significa esto del convenio de doble imposición? Significa que algo de interés les va despertando y realmente es una pieza clave, ¿entender? Entonces, ¿qué significa esto? No lo quise incluir porque
sería demasiado. Voy a tratar de explicarlo en 2 palabras lo que significa. Para entender qué es un convenio de doble imposición hay que entender qué es la doble imposición. Para entender qué es la doble imposición hay que entender la imposición y por qué un país decide gravar algo. Entonces, o sea, ¿qué criterio vamos a utilizar como país? Imagínense que somos países para decir, bueno, vamos a grabar esta renta, este patrimonio. Y cuando hablamos de criterio, hablamos de qué. ¿Qué vamos a elegir? ¿La nacionalidad? Bueno, vamos a elegir a todos los nacionales, no importa dónde estén en el mundo. O vamos a elegir la residencia. Ya no me importa de qué nacionalidad son, lo importante es que residan en el país. O vamos a elegir el lugar donde se genera la renta. Yo puedo ser nacional de Chile, residir en Chile, pero tener acciones en una empresa en Argentina. Entonces, ahí el factor de vinculación va a ser dónde se obtiene la renta. Entonces, en resumidas cuentas, los países utilizan estos últimos 2, residencia y fuente de la renta. El de la residencia significa que todos los residentes en Chile van a tributar por las ganancias que obtengan en Chile y en el extranjero. Y el de la fuente significa que cualquier residente va a tributar por las ganancias que obtenga en ese país. Entonces, ahí se viene la doble imposición. Imagínense, este chileno que reside en Chile y tiene acciones en Argentina. Como Argentina y Chile aplican estos 2 criterios, entonces Chile va a gravar esa renta derivada de las acciones que tiene en esa empresa porque es un residente en Chile que tiene acciones en Argentina. La graba Chile. Y Argentina dice, esperen, yo también lo voy a grabar porque la renta tuvo su origen en Argentina, porque es una sociedad radicada en Argentina y las acciones están ahí. Entonces, ahí viene el problema, doble imposición. Y ahí viene la pregunta, bueno, esto no es ilegal, entonces, ¿la tratamos de evitar o no? Y sí, para el comercio internacional y por muchos otros motivos conviene tratar de evitarla o neutralizarla al máximo posible. Entonces, inicialmente los países se ponen de acuerdo a través de convenios y decir, bueno, ¿cómo hacemos? Y ahí vienen distintos métodos, pero los 2 grandes métodos son o que un país le ceda al otro la tributación, entonces normalmente dicen, bueno, la tributación va a ser en la fuente. Entonces, cuando ocurre un problema de esto, solamente va a tributar en el país donde se generó la renta, porque parece más justo, porque la renta se generó en un país, con todas las condiciones, la renta se generó ahí, por más que yo resida en el otro. Entonces, normalmente esa es la regla que establecen en los convenios, en el país de la fuente. Entonces, Chile en este caso no tendría nada que tributar, o que gravar o que imponer, y Argentina sí, porque así lo habrían acordado. Si hubiera sido al revés, la fuente en Chile, Argentina diría, bueno, que lo grabe Chile. Y la otra opción es hacer que el impuesto que se paga en el país de la fuente, o sea, donde se originó la renta, se reste como si fuera un gasto deducible en el país de la residencia. Entonces esa es la segunda opción que lo tienen que acordar en los convenios. Entonces tal vez dice, bueno, lo va a pagar en Argentina y Chile, para que no sea tan gravoso esa carga, bueno, el impuesto que pagó en Argentina lo vamos a poder restar como si fuera un gasto más que restamos acá. No sé si se termina de entender, porque por eso hay que entender cómo se liquida un impuesto, pero son los 2 grandes métodos. Entonces la idea es que mientras más convenio tenemos, más inversión traemos. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta pagar 2 veces. Entonces los países son conscientes de eso, entonces por eso Reino Unido, España tiene 120 convenios, porque yo como empresario prefiero ir a poner mi dinero en un país donde tenga más convenios con otros países, porque si yo tengo una empresa internacional y que tengo distintos factores por los cuales distintos países podrían decir yo le cobro, entonces como abogados o incluso economistas o contadores tenemos que tener en cuenta esa planificación, decir, bueno, a ver, ¿qué países vamos a utilizar? Ahí les digo que el mapa pasa a ser el tablero de estrategia. ¿Qué países utilizamos? Vamos a ver qué convenios tienen, qué métodos utilizan y si nos termina conviniendo o no. Pero también como países conviene, porque mientras más convenios, más capitales vienen, que es lo que todo país ansía, que vengan los capitales. Y esa es una forma legal y competencia leal tener muchos convenios de doble imposición. En realidad son convenios para evitar o disminuir la doble imposición. Bueno, espero que se haya más o menos entendido. Pero son temas que normalmente en las carreras se dan al final. Por eso digo, en las últimas, incluso en los últimos años de una carrera, entonces no son temas fáciles. Sí, realmente, están listos. Ahora pasen a recibir el título. ¿Están listos para la tesis? Claro, qué emoción. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la presencia también. Bueno, el caso Quinteros y también Raúl, el caso Quinteros un poco ha demostrado a veces cómo contar con las instituciones ambientales o que se hacen cargo de funciones ambientales no significa resolver el problema, ¿no? Y cómo en temas ambientales es muy difícil cumplir con la acción preventiva, que es la clave. El tema ambiental, a diferencia de otras áreas del derecho, tiene que
lo ideal es que llegue antes del conflicto ambiental y no que llegue cuando el conflicto ambiental ya está, se declaró y al final se sacrificó a esa población, ¿no? Entonces, el caso Quintero un poco demuestra eso y cómo hay violaciones reales de derechos humanos. Estas zonas de sacrificio generan violaciones de derechos humanos y por eso también como frente a problemas ambientales hay que la intersección de derechos humanos tiene que estar presente, ¿no? Ahí el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile está haciendo ahí un trabajo con nuestra amiga Liliana y con la gente, está haciendo un trabajo un poco de participar de estos conflictos, porque al final del día los que se violan son derechos humanos, ¿no? No solamente el artículo 19, numeral 8, que al final que tiene que ver con el derecho al medio ambiente, pero también todos los derechos indirectos afectados, derechos humanos indirectos y directamente afectados por estos conflictos ambientales. Entonces, en el caso, yo creo que el artículo 19, numeral 8 es un artículo que ha tenido una interpretación de menos a más, afortunadamente, que al inicio, en la década del 90, realmente era una interpretación minimalista de lo que significaba y del alcance que tenía el derecho al medio ambiente sano, y que se ha ido consolidando de manera muy lenta, pero firme, un poco en aras del recurso de protección, justamente para ir consolidándose como una herramienta importante para efectivizar y lograr la aplicabilidad de este derecho al medio ambiente, ¿no? Así que sin dudas tiene mucho para darnos, y cuando se plantean proyectos de reforma constitucional, como el proyecto que se presentó en marzo, el proyecto de reforma constitucional del año, un poco que fue todo este proceso de nueva constitución que la presidenta Bachelet, antes de irse, llevó adelante, una de las preocupaciones tiene que ver también con el tema ambiental, y ese proyecto, la verdad que no como el último proyecto de constitución importante que un poco está en el Congreso, que está ahí parado, hay otros 2 proyectos más también, más pequeños respecto a modificaciones del artículo 19, numeral 8, pero no plantea grandes cambios, ¿no? El nuevo proyecto de nueva constitución, ¿no? Así que ojalá, si en algún momento se da un proceso de reforma constitucional, sea atendido y sea actualizado y sea renovado, ¿no? Pero, mientras tanto, es una herramienta que la tenemos dentro del sistema jurídico y que ha ido mejorando los alcances y mejorando la aplicabilidad. Así que yo creo que tampoco estamos tan mal en mi análisis. Ahí también hay estudios más nuevos sobre la aplicabilidad del recurso de protección en el artículo 19, numeral 8, así que diremos que dan cuenta un poco de esta evolución positiva, ¿no? En la aplicabilidad del tema. Pero los casos, el conflicto ambiental justamente demuestra a veces la mala praxis de las instituciones públicas que no logran de manera preventiva evitar el conflicto, ¿no? Y es una demostración de un problema que viene de hace muchos años y que ninguna autoridad pública de estos últimos años, no solamente las actuales, sino las anteriores y anteriores, se han hecho cargo del problema, ¿no? Así que es un tema que en algún momento se iba a agudizar y que se agudizó este año, lamentablemente. Muchas gracias, entonces. Un último aplauso, por favor. Gracias por venir y nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Felicitaciones, Gracias. chicos. Primer año, si yo hubiera hecho